En Al Aire tenemos todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Pedro, un gusto tenerte aquí, de verdad. Es un placer verlos a los tres. Estamos iniciando esta emisión desde una bonita terraza en Playa del Carmen. Juan Villoro, un gusto, Juan. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo, como Igualmente. siempre. Campus Party aquí en Zapopan, en Expo Guadalajara. Esperamos te la hayas pasado bien, Rafa. No, muy bien, muy a gusto, muy agradable y espero pronto estar de regreso. Desde el High Festival en Querétaro. Hacemos importantes reflexiones. A veces haces como las iguanas, ¿no? Haces estrellas con las patas y las borras con la cola. Esto me parece un tema muy romántico. Sí. También lo pondría en mi top, me parece. Yo en mi boda. Ay, sea trabajador, sea esto, sea... Y luego, pues no, esos costamos. Pero lo más importante es que te escuchamos. La primera llamada del año. Sí, hombre, y fue tuya, caray. Sí, Por más que lo quisimos evitar. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te hicieron llorar? Porque mi mamá no me quiere comprar helado. ¿Quieres un helado? Sí. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bonito programa, iniciando con el himno de la escuadra universitaria. ¿Qué diferencia de himno? Digo, la verdad es que no es por meterme con los americanistas, pero... Luego se plagian los himnos. Cuando son centenarios, ¿no? se plagian los... Pues ya no digas nada, porque luego sí, se si no, ahorita nos echamos en bronca muchos. A toda la banda de... A toda la banda de Village Frontier. Pues, no, digamos que de desempleados que hay en México. No, saludos a los americanistas. Pero qué bonito y qué distinto himno, el de los Lobos de la UAP, aquel que llevo en mi pecho los colores. Pero es que ese no era un himno, ese no era un himno, es una canción que Carlos Reynoso entonó. Interpretaba a Carlos Reynoso, cierto. Fue cuando estaba en su máximo punto de popularidad. Oye, que además, imagínate cómo era la popularidad de ese equipo. Estamos hablando de inicios de los 80, ¿no? Prácticamente. La canción la entona en 1979. 79. Sí. Ok, bueno, finales de la década de los 70, inicio de los 80. Carlos Reynoso era de esos personajes. ¿Tú te acuerdas de Carlos Reynoso, Vero? Me suena. ¿Te suena? Es un personaje del fútbol de muchos años. Se le conocía como el maestro. Okay. El maestro Reynoso, chileno él. Que entre otras cosas fue esposo de Lupita D'Alessio. Okay, ¿Te acuerdas que cuando vino Alfredo Tena y estuvo platicando aquí con nosotros, habló de que hubo un momento en que Lupita D'Alessio los regañó en un autobús y no sé qué tanta cosa? Bueno, pues son esas épocas, pues, son esas experiencias. La fama de este jugador era muy grande y además la dinámica que se daba entre televisión, fútbol, deportistas exitosos, telenovelas, el Mundo Rosa, todo aquello, pues era muy importante. Entonces tú veías a Carlos Reynoso cantando una canción, lo veías en Ensalada de Locos, ¿no? Que era un programa que hacían Héctor Lechuga, el Loco Valdés y Alejandro Suárez, participando como un jugador de fútbol que andaba comprando arte, ¿no? Y entonces salían Maritza ¿cómo se llamaba ¿era Maritza y quién? No sé, las hermanas Mi Banco, ¿no? Las hermanitas Mi Banco. Entonces salía Maritza, y está Carlos Reynoso, vamos a venderle un cuadro. Es como si Oribe Peralta cantara y hiciera todo el... Ándale, sí. Decían pellizquito de juguete por juguete, ¿no? Entonces ahí aparecía Carlos Reynoso. Entonces eran de esas figuras que se volvían, pues digamos que muy atractivas para distintos rubros, ¿no? Para el espectáculo, para la comedia, para la música, y que era una dinámica diferente que se llevaba en esa época. Por eso ahorita que recordamos a Carlos Reynoso, mira, ahí está una portada del TV y Novelas, Lupita D'Alessio y Carlos Reynoso, mira, era lo que se presentaba. Bueno, pues Carlos Reynoso interpretó aquel tema que decía hace un momento, llevo en mis pechos los colores del América, ¿no? Que dices que es del 79. Sí, cuando pues te digo que estaba en la cúspide, ¿no? Sí. De su carrera con el América, pues era lógicamente la estrella, antes que, o mejor dicho, después de Enrique Borja,
¿no? Antes de que surgiera la gente de Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y todos ellos, ¿no? Todos los que fueron en algún momento gente que le dio a la América títulos en los 80. Pues sí. Bueno, todo eso porque estamos escuchando el himno de los Lobos de la UAP. Y hoy vamos a recordar cosas que tienen que ver con los Lobos, Berito. Sí, vamos a recordar. Cierran los ojos y me transporto. Es muy bonito porque tuvimos el ascenso de Lobos, ¿no? Que fue uno de los momentos importantes de este año y que vamos a recordar. Primero ustedes lo tendrán también en la memoria, pues esa llamada con el rector, ¿no? Hablamos con el rector Alfonso Esparza antes del juego definitivo por el ascenso de los Lobos a la primera división y platicamos aquí con el rector Esparza. Vamos a escucharlo. Está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz. Rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarte, Manuel. Igualmente, un gusto, rector. Felices, ¿no? Contentos por lo que sucedió el fin de semana, pero además con el reto de lo que viene, ¿no? Por el ascenso. Sí, muy contentos porque, bueno, es la primera vez en la historia de la UAP que se logra el campeonato de la Liga de Ascenso. Eso es un título que se ganó con mucho esfuerzo por parte de los muchachos, que jugaron muy bien, con mucha convicción, con mucho labor de equipo, que han sabido sobreponerse a muchas adversidades, que han sabido poner el corazón por delante, y eso es lo que nos tiene muy contentos, Manuel. El rector, en informes y en distintos momentos te escuchamos decir a los estudiantes: llévenos a donde nadie nos ha llevado, arriesguen, experimenten, hagan muchas cosas, y me parece que en buena medida este equipo de los Lobos lleva muy bien todas esas banderas, ¿no? Llevarnos a donde nadie nos ha llevado, pero además con disciplina, con trabajo, con seriedad, muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la universidad. Sí, fíjate que justo hoy en la mañana pensaba muy similar a lo que estás comentando en el tema, porque alguien me mencionó en una reunión que tuve esta parte del informe. Dije, sí, pues nos han hecho soñar, nos han cumplido nuestros sueños, porque no solamente nos han hecho soñar, sino que nos han hecho realidad esos sueños de ser campeones de la Liga de Ascenso, y ahora pues nos tienen también con toda la esperanza para que se pueda continuar, para que podamos seguir avanzando y para que este sueño, esta posibilidad de tener 2 equipos en primera división se pueda lograr. Creo que Puebla se lo merece, creo que los universitarios están logrando una gran identidad, no solamente con la comunidad universitaria, sino con toda la ciudad, todo el estado, y que eso es parte de la educación que se pretende en una universidad. En esta universidad, tú lo sabes, lo hemos mencionado en muchos foros, solamente buscamos la parte de darle al estudiante lo mejor, que lo que aprende en las aulas no sea todo lo que forme parte de su educación, sino que también podamos contribuir en el aspecto deportivo y en el aspecto cultural. Y esta parte de aspecto deportivo ahora viene a reforzar en mucho esta visión que hemos logrado. Les dejan un gran legado, un gran ejemplo a todos los que están jugando en tercera, en segunda, en fuerzas básicas, en fuerzas infantiles incluso, porque están viendo que se puede. De verdad que este asunto que ha logrado los Lobos de la identidad, no únicamente de la universidad, porque sí, efectivamente lo han hecho, pero también de Puebla, porque para mucha gente, más allá de la institución educativa donde estén, los Lobos también son parte de su vida. Es digno de reconocerse, y una felicitación para ti como rector y para todo el equipo, por supuesto. Sí, gracias, Manuel. Y efectivamente, pues la universidad es la universidad pública del Estado, es la máxima casa de estudios del Estado, es básicamente del pueblo, y por ello pues hay, creo que esta gran identidad, hay esta parte de credibilidad y de convencimiento, porque realmente han visto cómo ha jugado el equipo, cómo se ha entregado, cómo ha puesto el corazón. Es un juego ofensivo, bonito, que se disfruta y que lo ha hecho muy emocionante. Así es que esperemos que continuemos en este mismo camino ascendente, Manuel. Muchas gracias por la llamada. Rector, muchas gracias, te mandamos un abrazo y mucho éxito. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias. El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, con nosotros esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Buap. Bueno, pues esa fue la llamada con el rector Alfonso Esparza Ortiz, en además un momento de
de felicidad, de euforia, porque el equipo acababa de ser campeón, porque el equipo había ganado el torneo en el circuito de ascenso, y además venía el desfile, ¿no?, que iban a hacer. También, sí. Cosa que fue muy emotivo. Los dos desfiles que se hicieron, ¿no?, tanto el de cuando ganaron este título como cuando ya logran el ascenso, fueron momentos seguramente inolvidables para los jugadores. Siempre el ser campeón, bien dice, ¿no?, que no hay nada como ser campeón. Eso es lo máximo. Aquellos que dicen lo importante es competir es porque nunca han ganado. El día que ganen se van a dar cuenta que no hay nada mejor que ser campeón. Y hay quien establece esa otra parte, ¿no?, que solo existe el campeón, el resto es una decoración. Pero el caso específico de la Liga de Ascenso, lo que vale es eso, ser campeón. Sí. O sea, porque son otros 17 equipos en los que tienen el mismo objetivo. Si no eres campeón, te quedas otro año ahí y no puedes estar en el máximo circuito fútbol mexicano, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene la Liga de Ascenso. Y hemos visto equipos legendarios, al Necaxa le llevó años volver a ascender. León parecía una maldición, llegaban a final y perdían y no lograban el ascenso y ganaban equipos que no tenían prácticamente nada que hacer contra ellos. Hay muchos equipos que pasaron por esto. Los Lobos consiguen el título en el circuito de ascenso y eso ya era una ilusión, ¿no?, importante, ya era una esperanza grande de conseguir algo. Pero luego venía el enfrentamiento con Dorados, los mismos Dorados con los que se enfrentó el Puebla, digo otros jugadores evidentemente, pero el mismo equipo que se había enfrentado a Puebla 10 años antes para lograr el ascenso al máximo circuito. En aquel momento el equipo camotero dirigido por el Chelis, mientras que los Dorados eran dirigidos por Hugo Fernández, ¿no? Con tanto que se dijo alrededor de esta final, que si se había arreglado, que si se había no sé qué. Bueno, pues ahora tocaba enfrentar a los Dorados. El equipo de Dorados que venía con la etiqueta de campeón del torneo de Apertura 2007, es decir, el torneo previo, el torneo anterior, y que tras pues tener la etiqueta también de equipo favorito por el respaldo que tiene detrás, una institución respaldada por un grupo fuerte de Tijuana, pues se hablaba de que era el candidato número 1 para ascender. Ante ese rival es el que Lobos WAP es el que enfrentó y el que venció en la final de ascenso. Fue una historia también muy interesante. Ahorita vamos a recorrer cómo estuvo la liguilla, quién enfrentó el equipo. Porque desde cuartos de final se enfrentó a escuadras que parecían ser superiores y mucho más importantes. En la tabla de posiciones, Lobos siempre fue el de abajo, fue el que vino de atrás, terminó como sexto lugar general. O sea, considerando que califican 8, Lobos era el 6, ¿no? El 6. En la primera ronda enfrenta a Oaxaca, le gana en el partido de ida celebrado aquí en el Estadio Universitario, en primera instancia 1-0, ¿no? Ese fue el partido de ida. Van al partido de regreso que se juega en Oaxaca y Lobos ahí empata 1, un marcador global de 2-1 que le permite avanzar a semifinales. Eso es la primera ronda. Ya en semifinales se enfrentan al que fue líder del campeonato, a Mineros Zacatecas, y acá le gana 2-0 en el Estadio Universitario. También una ventaja considerable, tomando en cuenta que enfrentaba al líder general, ¿no? Pero llegan al estadio de Zacatecas y el resultado es 4-2, contundente, un global de 6 goles por 2, 4 goles de diferencia es en la que tiene Lobos WAP en esta serie. Y ese ya es un momento en que ya el equipo se ve con la confianza, ya se siente que puede lograr cosas importantes, porque pues ya había enfrentado al tercer lugar, que además era uno de los principales rivales de este torneo, y luego enfrenta al líder general, y ganar con esa contundencia, la verdad es que ya empieza a pintar como un equipo que puede hacer grandes cosas. Todavía en los cuartos de final no teníamos tantos amigos, ¿no? Sí, ¿no? En cuartos de final regalamos boletos, de hecho. Se quedaban boletos aquí para cuartos de final, y vinieron y pues a veces se quedaban algunos y tal. La semifinal hay más o menos, pero no sabes cómo fue la historia. En la final teníamos una cantidad de... Oye, fue padre, la verdad es que tengo que agradecerle eso a los Lobos. O sea, gente que tenía 15 años que no sabía de ellos, me buscaron. Fue una cosa muy tierna. Ajá, te buscaron con una frase muy socorrida. No tendrás 2 boletitos. Sí, porque además no te pedían 1, te pedían 2. Cuando menos. Cuando menos, sí. Sí, porque es que, fíjate que somos 5. Sí, pero además, como si diciendo boletitos,
ya fuera así como que no es tanto problema, ¿no? Porque eso te piden. Te llegaban al corazón, ¿no? Nomás son 2 boletitos. Bueno, y de esos surgieron muchos y luego reencontré incluso parientes muy lejanos ya para la final de ascenso, ¿no? Unos que en tu vida habías escuchado hablar. Unos que ni siquiera sabía que... Si eso hablamos de familiares, imagínate de medios de comunicación que también nunca se habían aparecido y que ese día pues habían hecho grandes coberturas desde que el equipo jugaba en los 70s. Sí. ¿No? Sí, con lo cual reforzaba aquella teoría de Isra Valero, ¿no? De, si fueron todo el torneo, sí les consigo boletos, si no, no. No, pues está bien, Isra. Bueno, pues así fue ya la parte final. Esa final es... Pues, final contra Bravos de Ciudad Juárez, que también fue terminó el segundo lugar general de la tabla. Sí. Lobos le gana en el Estadio Universitario 2-1 y le repite el resultado en el partido de regreso, 2-1 global, 4-2 y con esto Lobos se consagraba campeón del torneo de clausura 2017. Bueno, una vez que Lobos llegó al título y ya era campeón, es cuando hicimos esta llamada que escuchamos con el rector Alfonso Esparza, el vísperas del juego por el ascenso, ¿no? Ya de conseguir el lugar en el máximo circuito, cosa que pues todavía se veía como pues, uno de los grandes sueños, ¿no? del deporte poblano, que finalmente teníamos un equipo que podía conseguir títulos importantes y que mucha gente se identificó con la manera de jugar de los Lobos, con lo que expresaba el equipo, aquello de que eran la mayoría mexicanos, únicamente había un jugador extranjero, que eran un cuerpo técnico joven, que eran jugadores que estaban buscando un sueño, que eran muy disciplinados, que era un equipo muy respetuoso de la autoridad, que no se metía con los árbitros, que llevaba perfectamente las banderas de la universidad, ¿no? Por todo lo que implica y todo lo que ya habíamos, incluso en la llamada lo comentamos, ya había dicho el rector, ¿no? Que pedía a los estudiantes llevarnos a donde nunca nos hubieran llevado, que eso es fundamentalmente lo que hacen los Lobos y que identifican muy bien el trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del equipo de fútbol. Los equipos universitarios en general en el mundo suelen tener muchas simpatías, ¿no? Digo, lo vemos, la UNAM en el caso del fútbol mexicano, la Autónoma de Nuevo León, los negros. Suelen ser equipos, claro, la UDG también, suelen ser equipos que como que generan de inmediato una simpatía. Pero esto que estaba generando Lobos era algo especial, era algo distinto. No era únicamente me cae bien, ¿no? Era un equipo que juega bien, era un equipo que transmitía, que hacía vibrar a los aficionados, que cuando decías, bueno, está medio corta la ventaja, algo sucedía y el equipo le daba la vuelta. Y creo que es, a final de cuentas, lo que hace a los grandes equipos o a los equipos históricos, ¿no? Estas hazañas, recordábamos en algún momento aquello de el milagro de Berna, ¿no? Cuando los alemanes le ganan al mejor equipo de fútbol de la época, ¿no? En aquella final precisamente en Berna, donde se abre la posibilidad para que ganen los alemanes a un equipo que era infinitamente superior porque llueve. En el momento que se dan cuenta que empieza a llover, dicen, esta es mi oportunidad, porque los alemanes... incluso lo cuenta, viene en un fragmento de los libros de Villoro, de Dios es redondo, me parece que ahí viene. Los alemanes siempre están más orgullosos de sus cicatrices que de sus facciones, de esta historia de haberse levantado, de haber venido siempre de atrás, de nunca darlos por muertos. Bueno, pues esa es Alemania. Y entonces esa Alemania, cuando ve que las condiciones de la lluvia lo van a favorecer, es cuando se vuelve un equipo superior y termina siendo el llamado Milagro de Berna, que por cierto hay una película de la historia de los hermanos Dassler, es la de Adi y Rudolf, los dueños de la marca, o los fundadores de la marca Puma y Adidas. Así ¿no? es. Entonces ahí es donde se marca un parteaguas en la historia de estas dos marcas. Juegan con los tenis de las 3 franjas y entonces ahí se dan cuenta que los tachones marcan diferencia y por eso aprovechan mucho la lluvia. Y desde ahí se marca que Adidas es la marca oficial de la Federación Alemana de Fútbol. Sí, que eso es, ¿no? Adidas, ¿no? Bueno, pues esta, entre otras historias, hablando de equipos legendarios y de grandes leyendas, porque eso también, digo, para la gente que no le gusta el fútbol como tal, o que no lo conoce, o que no le sabe tanto, este tipo de épicas
Sí, claro. Siempre son interesantes, ¿no? Y atractivas. Y si lo llevamos a esta parte que tuviéramos que contar la historia de los Lobos, pues es como este equipo que califica en 6º lugar, que no se espera gran cosa de ellos y que de repente con el fútbol que hacen, con la manera de encarar los partidos, con la forma incluso de declarar ante medios, de enfrentar lo que viene, fue llamando la atención, fue encantando a los aficionados, ¿no? Sí. Transmitió mucho este equipo. Sí, me identifico mucho con estas personas que no necesariamente les gusta el fútbol, que a mí no es que no me guste, yo puedo ver los partidos hasta infumables si quieren de equipos que, por ejemplo, podríamos decir cuando Lobos se enfrentaba a algún otro equipo que no trascendía, ¿no? Podría ver esos partidos, no me molesta. Pero más allá de ser aficionada a un equipo de fútbol, me encanta ver estos equipos que juegan un poco más, o sea, que se entregan por su camiseta y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder ganar. Claro, y que era un equipo solidario, que eso era fundamental, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el equipo solidario? Que se perdió un balón y veías que todos, ya luego discutirían, supongo, en el vestidor, ¿no? De por qué se hizo y se regañaban y lo que quieras. Pero en el momento era todos ir por el balón y recuperarlo, y luego cuando había posibilidad todos atacar. Lo decía Rafa Puente, y ahorita vamos a recordar esa entrevista con él. Entendieron muy bien que en el equipo lo importante es precisamente el equipo. Ahí no había protagonistas ni grandes personajes individuales. Lo que los hacía verdaderamente fuertes era estar unidos. Y esa fue una de las grandes fortalezas del equipo, y creo que eso transmitió mucho a la tribuna. Sí, te decía que hubo partidos en los que había 200 aficionados, sí, o 100 aficionados, pero esos 200 aficionados estaban convencidos o estaban convenciéndose de lo que estaba jugando Lobos WAP, ¿no? Y ya después en la etapa final se contagia toda la afición, y entonces ven a un equipo con una mística, con un orden y con un estilo de juego que termina incluso siendo superior al rival, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho el preparador físico, de experiencia como es Axel Verbaum, sí, que llega y que le inyecta al equipo un dinamismo que tenía años que no veía un equipo de universitario, ¿no? Sí, y que además esta historia que se da en la final, ¿no? Se da el juego de ida por el ascenso. Aquí en el Universitario, Lobos gana 1-0, es la expulsión de Amaury Escoto en un supuesto cabezazo que le da el portero, una falta que reclamaban que no se marcó, entonces como que todo el panorama se veía muy negro, ¿no? Porque se quedó Lobos con un jugador menos, perdió a uno de sus grandes ofensivos, y además el marcador pues no era de una ventaja considerable, era apenas el 1-0. Ese juego representó cosas importantes y creo que varias lecciones, y la primera de ellas es que mientras todo mundo se quejó del arbitraje, Rafa Puente dijo: yo no me meto en eso, y a trabajar al siguiente partido. Lo primero. Lo segundo, tenían que presentar una protesta de manera, digamos, administrativa. Se hizo y le quitaron el castigo a Amaury Escoto. Cosas de la vida. Amaury Escoto en el juego definitivo es el que anota el gol del empate, y ese gol del empate es el que le da el ascenso a los Lobos de la UAP. Para que vean que cuando se hace trampa, hay veces que tarda una semana en llegar la justicia, pero finalmente llega, menos, ¿no? Claro. A veces más o a veces menos. Y en este caso me imagino que el portero que simuló el cabezazo y que hizo todo un drama para lograr que expulsaran a un jugador, debió arrepentirse profundamente de lo que hizo, cuando se dio cuenta que parte de esa acción que él pensaba había ayudado a ese equipo, pues termina perjudicándolo, porque ese jugador le quitaron el castigo y le mete un golazo, además de estos remates memorables, con lo que implica, o sea, es un guión de película. Ajá. Metes un gol que es sumamente importante y que hubiera valido lo mismo si le alcanza a pegar con el cachete y el balón entra así rodadito. Pero además metes un gol sumamente importante con una ejecución magistral en un tiro de esquina, pegándole de volea. De verdad que es una historia de cuento de hadas lo que se vivió con los Lobos, y una felicitación también porque en buena parte del torneo, que no hubo buenos resultados, se apostó por el proyecto, se apostó por el técnico joven, que era su primera experiencia, y que no le importó aquello de no, pues no tiene experiencia, no creo, y puedes no tener experiencia pero tener mucha capacidad, y Rafa Puente lo hizo, y lo hizo muy bien, y el cuerpo directivo y Luza y toda la gente de la directiva que confiaron y que apostaron por este equipo, por los jugadores, y que al final hubo muy buen resultado. Bueno, tan solo en las primeras 4 fechas el equipo llevaba 1 punto, y entonces se comenzó a hablar mucho de que a Rafa Puente pues se le tenía que retirar del puesto, pero la directiva lo mantuvo, y entonces hubo una etapa en el torneo en la que Lobos
del penúltimo lugar alcanzó el séptimo, se retrasó un poco en la calificación, también la calificación estuvo en vilo durante algunas 2-3 semanas hasta que llegó la jornada número 17 cuando le ganan a Leones Negros y ahí empieza una etapa totalmente distinta para el equipo, ¿no? Y que terminó con el ascenso y que terminó con muchas otras cosas muy importantes. Que te habla un poco también de este asunto de dejar trabajar a los entrenadores, ¿no? Sí. Porque pues lo general que hemos visto por lo menos en México es que si pierdes los primeros 4, ya, o sea, fuera. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Así es. Entonces esto te habla también de que habría que tener un poco de más paciencia. Sí, y de apostar por proyectos, ¿no? Que al final creo que eso es lo importante, claro, ¿no? Creer en algo y entonces eso, digo, qué mejor ejemplo que nosotros, ¿no? Que apostamos a una línea y a una historia y a una idea de hacer comunicación y que pues nos ha llevado mucho tiempo consolidarlo, pero pues necesitamos ese tiempo para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Y pasa lo mismo con un equipo de fútbol, había una idea clara, había cosas que llevaban tiempo, había que depurar, había que hacer un trabajo, pero al final obtuvo los resultados que se necesitaban, que era lograr el ascenso. Y eso lo hizo un tipo joven, pero preparado, pero con experiencia, de haber estado también en el fútbol profesional y con muchas ganas y con mucho ánimo de hacer las cosas bien y de convencer a un equipo. Y eso lo vamos a escuchar ahorita que regresemos con aquella charla que tuvimos con Rafa Puente. Hacemos una pausa, regresamos, por eso este recuento, porque uno de los momentos más importantes de este año en términos deportivos, sin duda es el ascenso de los Lobos, por eso estamos con estos recuerdos. Vamos y venimos, es al aire. Bueno, pues sin duda una de las charlas más agradables que hemos tenido aquí en Al Aire fue con Rafa Puente, con el técnico de los Lobos BUAP, el equipo que ya había jugado el partido de ida y que faltaba el juego de vuelta ya por el ascenso, y bueno, pues un poco con la intención de sacarlo de esta dinámica de parados tácticos y de qué se va a hacer y tal, que estuvo hablando en varios medios de eso, lo trajimos aquí a hablar un poco de su historia y de todo el trayecto que ha llevado para ser el que es hoy, Vero. Sí, la verdad es que la experiencia de poder platicar con él, pues sí, digo, hemos también platicado con algunos otros, pero sí te deja esta sensación de ser como distinto, como muy claro en lo que necesita hacer, muy claro en lo que va a hacer, sí, pues sí, centrado, ¿no? Sí. Y te habla totalmente diferente. Sí, la verdad es que... De corridito y todo. Sí, sin duda, de las personas, o sea, que mejor se expresa, sí. Y creo que eso habla mucho de la preparación de la gente. Qué bueno, que además pudimos ver por qué, ¿no? Sí. O sea, no es de la nada. Ha tenido toda una trayectoria y toda una historia en distintos rubros que lo llevan a ser lo que es hoy Rafa Puente. Bueno, y precedió también de un nombre importante en el fútbol mexicano, en el medio futbolístico, de Rafa Puente, el Guama Puente. El Guama Puente. ¿Por qué le dicen el Guama y otras cosas? En esta charla que tuvimos con Rafa Puente del Río aquí en Al Aire. Hoy, cuando llegó nuestro invitado, fue Lalito a preguntarle algo y le temblaban las patitas porque está su ídolo enfrente. ¿Verdad, mi Lalo? Míralo, no, él se mantiene gallardo. Está Rafa Puente del Río con nosotros. El técnico de los Lobos. Rafa, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, pues complacido de que tomen en cuenta mi opinión, así tal cual lo platicamos la semana anterior. Sí. Lo prometido es deuda, sé que ustedes cumplieron su palabra de aventarse el paracaídas, los felicito, y bueno, yo cumpliendo la mía y con el privilegio de acompañarlos aquí. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. La verdad es que el platicar contigo la semana pasada, vía telefónica, cuando dijimos lo del salto, hoy que hicimos el salto, lo consideramos también como parte de esta identidad, ¿no? Y de esto que genera un equipo que está teniendo éxito, pero no únicamente el éxito, Rafa, sino la forma en que se obtiene este éxito, ¿no? Sí, creo que eso es importante enaltecerlo y es bueno que lo menciones, porque evidentemente en el juego hay veces en las que ganas y hay veces en las que pierdes, y hay muchas veces que ganando pues te favorecieron ciertas cosas y accediste a un resultado sin a lo mejor merecerlo. Aquí afortunadamente hemos sido capaces de construir un equipo que ha sido exitoso y que siempre ha respetado su filosofía en cualquier cancha y en cualquier escenario
escenario me refiero no al entorno, sino a la situación que se pueda estar viviendo, ¿no? Por ejemplo, el llevarte una ventaja de la fase de cuartos, semifinal y final, e ir a las 3 canchas que visitamos a buscar ampliarla, a respetar nuestra filosofía. Todo eso, y hablas de una palabra que es fundamental en el fútbol, que es la identidad, y me queda claro que hemos sido capaces de construirla, y ahora estamos a un paso, ¿no?, de poder consumar esa identidad que hemos generado con un logro que sería histórico e importantísimo. Por eso hoy simple y sencillamente estamos pensando en eso, en los 90 minutos que nos quedan, y en dar un paso más, el último, con esa firmeza, con ese temple y con esa madurez que hasta ahora exhibimos. Vimos después del juego de ida, bueno, evidentemente los aficionados, pues entre todo su derecho, ¿no? Es que el arbitraje, es que nos pasó y tal. La verdad es que te reconozco y te admiro profundamente lo ecuánime que fuiste. O sea, sí, hay cosas que ahí están, ni hablar, pero también nosotros tenemos que saber controlar nuestras emociones, tenemos que entrarle de otra manera, y al final un equipo que va a ser campeón o que va a ganar, le tiene que ganar a lo que sea lo que se plantee, ¿no? Sí, hay que sobreponerse a todo, ¿no? Y nosotros tenemos mucho respeto por los árbitros, somos conscientes de lo mucho que trabajan, y yo lo dije en la conferencia de prensa, a mí me consta porque cuando iba a estudiar mi curso de entrenador los veía, son humanos, al igual que somos todos nosotros, y nos equivocamos y nos vamos a equivocar, porque de eso se trata la vida, ¿no? El tema es que ellos, me queda claro que su trabajo lo hacen con absoluto profesionalismo y siempre con la mejor intención de hacerlo perfecto, no siempre se puede. Y también nosotros como equipo tenemos que ser maduros, ahí entra la madurez, un valor trascendental, porque yo lo platicaba con Amaury y afortunadamente confirmamos con el hecho de que no se le sancionó, que fue una mala decisión del árbitro. Sin embargo, yo le decía a Amaury que él generó esa situación para que el árbitro pudiera tomar una mala decisión, ¿no? Si él se aleja de eso y no cae en esa provocación del portero, pues evidentemente no hubiéramos estado hablando de el jugar prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos. Nos tiene que llegar eso como aprendizaje, y al final para eso estamos en la vida, para aprender. Qué flojera saberlo todo y qué flojera no equivocarse, ¿no? Y Amaury tuvo un error, es consciente de él, y eso le va a permitir madurar y crecer como persona y como futbolista. Como dicen, si el perrito es flojo, no le pongas el tapete, ¿no? Si ya vimos que de repente el árbitro puede tener ciertas cosas, pues no hagamos que se tropiece peor, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Estuvimos haciendo una revisión, Rafa. Tú naciste en 1979. Así es. Ese año es significativo por muchas cosas. ¿Te acuerdas quién ascendió a Primera División? No. Ahí te va. Zacatepec. Ok. Fue el equipo que ascendió a Primera División en esa temporada 78-79, que es el 79 tu nacimiento. Esa temporada estuvo disputada por 20 equipos y ganó, a ver, lo que les voy a decir, deténganse de donde estén. Cruz Azul. Ah, caray. Cruz Azul fue el campeón en esa temporada. Me acabas de hacer sentir viejo. Ya, si quedó Cruz Azul campeón, entonces ya estoy veterano. Oye, pero peor, Rafa, si te hubiera dicho Atlas. Ah, no, imagínate, si le traería el bastón. Estaríamos hablando de otra cosa. Veracruz fue el que descendió a segunda división en la 78-79. En ese tiempo se jugaban temporadas largas. Así es, sí. Y que incluían mitad de un año y mitad del siguiente, ¿no? La 79-80 el Atlas ascendió a primera división. En esa temporada jugaron 20 equipos. ¿Y quién creen que ganó? El Cruz Azul. El Cruz Azul, sí. Así es, ganó ese campeonato. El Jalisco descendió a la segunda división. Y aquí en Puebla estábamos muy contentos. En el 79 yo tenía 3 años. Rafa estaba naciendo. Sí. Isra ya era un tipo legendario, de grandes batallas. 6 años. Pero No, tus papás todavía no estaban ni en edad, ¿verdad? No, ni se conocían. Ni se conocían. Pero Los Ángeles de Puebla ya eran campeones de la Liga Mexicana del Béisbol en ese año, en 1979. Uno recuerda o imagina la infancia propia, y en este caso imagina la infancia de alguien como Rafa Puente del Río, teniendo la posibilidad, alguna vez con Juan Villoro platicábamos de fútbol, y él hablaba de esta experiencia de Ángel Fernández, ¿no? Y el fútbol, la palabra y todo lo que a él le llevó, porque de alguna manera reinventaba la realidad con sus narraciones. Y alguna vez platicando también, Ali Fernández decía que bueno, pues era como tener a Superman en la sala de tu casa, ¿no? O sea, el que era el héroe y el ídolo de mucha gente, pues era tu papá y lo tenías ahí. Y algo similar te pasó, ¿no? Con tu papá, que también era una figura del balompié. Digo, desafortunadamente en esa época mi papá ya estaba retirado del fútbol. Su carrera fue muy corta, fue muy exitosa y llamó mucho la atención.
A mí me llena de orgullo encontrarme a muchos de su generación que sin ningún problema te dicen que para ellos es el mejor portero que han visto en México y que era su ídolo y demás. Sin embargo, pues tuvo esa mala suerte de un problema de rodilla que lo alejó de las canchas a muy temprana edad, es decir, a los 26 años se retiró. Cuando yo nací tenía 28. Entonces, son muy pocos los recuerdos que puedo tener yo de mi papá como futbolista. Sin embargo, pues siempre fue mi referente y siempre ese reconocimiento de la gente que hasta estos días se manifiesta, pues me llenó de orgullo, ¿no? Evidentemente no un tipo tan mediático como en su momento o cuando yo nací era Ángel Fernández, pero sí muy reconocido con lo que fue su trayectoria como portero. Oye, además qué estampa de tu padre, ve nomás. Por pinta no paramos. Sí. Sí, porque la verdad es que era de los que imponía cierta moda entre los porteros, sí, así ¿no? es. Sí, ese tipo de vestimenta. De hecho, alguna vez me encontré ahí uno de esos suéteres que portaba. Ajá. Y era muy curioso. Era, pues hasta cierto punto yo lo tengo que calificar como vanidad, pero en ese afán de verse impecable, el suéter que la gente está viendo, para la gente que nos sigue en radio, pues un suéter de cuello muy pronunciado en B, el cuello negro, el color del suéter es como una especie de lila, ¿no? Ajá, sí. Y él, como los bodys de las mujeres, él los mandaba a hacer y se abrochaban abajo para que no se desfajaran nunca, ¿no? Ajá. Y eso era buscando que la imagen pues correspondiera a la personalidad, porque siempre ha tenido mucha personalidad. Sí, y que además de las cosas, bueno, cuando uno ve parte de la carrera de tu papá, eran grandes atajadas, pero también eran de estos momentos que la gente vivía y vibraba. Además, digo, de repente jugar con equipos como el Atlante o jugar con equipos como el América, pues no era cualquier cosa, ¿no? Sí, no, y en una época donde había broncas a tiro por viaje, ¿no? Recuerdo que alguna vez hay una sección en Televisa Deportes que ahora ya no existe, que se llama, o creo que a veces todavía la retoman, que se llama Colección Privada, y eran los 10 mejores momentos de X circunstancia, ¿no? Y un día estaba yo en Aguascalientes, que jugaba para el Necaxa, ese torneo estuve ahí, y viendo en la noche la tele, dicen, después del corte, en la Colección Privada, las 10 broncas más fuertes del fútbol mexicano. La número 1 la han de recordar todos porque fue muy llamativa, un Toros Neza Jamaica en un partido amistoso que parecía casi de llano y se dieron hasta con piedras, literal. Bueno, en la 2 y la 3 eran broncas de mi papá. Entonces aparte era bueno para los golpes, le gustaba, sí, era muy bravo, entonces siempre tuvo esa personalidad y ese arrojo, ¿no? Oye, cuando tuvimos a Alfredo Tena, aquí estuvimos platicando con él de esas broncas del América Chivas, ¿te acuerdas que era? Y las voladoras de Alfredo Tena eran legendarias, y no solo las voladoras, ¿no? Se aventaba derecha, izquierda, trompo para arriba, y nos decía Alfredo, no me siento orgulloso, por supuesto, de esa historia. Pero qué intensos eran esos partidos, ¿no? Así es. Y sí, no digo que hoy no lo exista, pero en ese momento sí había un sentido de pertenencia mucho más arraigado, ¿no? Y un amor a la camiseta que despertaba una pasión pues más fuerte, ¿no? Y también evidentemente pues mucho de eso que se daba en la cancha, hoy no se da porque el jugador hoy en día sabe que una cámara lo va a tomar y la sanción puede ser y debe de ser ejemplar, ¿no? Porque estoy de acuerdo con Alfredo, tampoco es algo de lo que te tengas que llenar de orgullo, y mi papá tampoco lo hace, sin embargo pues, siempre se distinguió por eso. No, y digo, pues es parte, ¿no? del anecdotario, ¿no? En ese sentido. Ahora, siendo tu papá portero, ¿tú alguna vez quisiste serlo? No, yo siempre en la cancha. De hecho, volviendo al tema, y justo hoy lo compartía con mis auxiliares, a muy temprana edad, estoy hablando de los 10, 11 años, mi papá y su hermano, el mayor, porque el otro Santiago es bastante más chico, creo que no había nacido todavía en esa época, y mi abuela, no conozco persona más apasionada del fútbol que mi abuela, no tiene ni idea cómo lo vive, y los llevaba a que jugaran en el Club Asturiano, hace ya unos cuantos ayeres, y mi papá se peleaba muy seguido, era muy broncudo. Entonces llegó un momento en que mi abuela se desesperó porque jugaba en la cancha mi papá, y le dijo, ¿quieres seguir jugando de portero? O sea, fue medio circunstancial el hecho de que mi papá terminara jugando de portero, y afortunadamente pudo hacer una muy buena carrera en esa posición. A mí nunca me llamó la atención la portería, siempre en la cancha. En tu caso puede uno decir, bueno, pues es herencia de tu padre, ¿no? Es sangre, es tal, pero también hay muchas cosas que se te contagian de pequeño y que normalmente, ahorita que lo dices, tu abuela. Me parece que de alguna manera también ahí está este contagio por la pasión, ¿no? Sí, por supuesto. Mi abuela, con ella viví cosas inolvidables. Recuerdo mucho en una de sus casas de hace muchos años, un cuarto lo inhabilitó y lo convirtió en una cancha de fútbol, un espacio muy chiquito, pero para nosotros era el Estadio Azteca, ¿no? Hablo para tu servidor y mis primos, que los hijos de mi tío José Luis, que son contemporáneos, uno mayor que yo y otro justo de la edad. Yo soy meses más grande que él, crecimos juntos, y en
en ese cuarto pues puso 2 porterías chiquitas y para nosotros, insisto, era el Estadio Azteca y mi abuela nos llevaba al parque. Y estábamos chiquitos, no soy muy alto, entonces además nos tardamos en desarrollarnos, y muy flaquitos y chiquitos, y nos ponía a jugar tendríamos 7 años y mi primo el mayor 10, y nos ponía a jugar con niños de 12, y la verdad es que siempre nos distinguimos por jugar bien los 3, entonces les competíamos, claro. Pero no se le vaya a ocurrir a alguno de los de 12 darnos un llegue, porque mi abuela se metía, nunca se me va a olvidar, en un parque ahí en la Ciudad de México, se metió literal a uno que ya en la calentura de la cascarita se pasó en una barrida a uno de mis primos, se metió y a bolsazo se lo ganó mi abuela. No, eran experiencias inolvidables, ¿no? Que recordamos con mucho claro. Cariño. Oye, ahorita que la compartes y la recuerdas, bueno, se me figura la de los 3 García, ¿no? La abuelita que ponía orden, a ver, con los 3 y órale, mijo, dele, que exactamente, no se me ponga, ¿no? Exactamente así. Qué cosa, qué figura debió ser tu abuela, ¿no? Sí, afortunadamente todavía está con nosotros y bueno, pues disfrutando de esta etapa, ¿no? Imagínate, fíjate, cuando nació Rafa hubo un terremoto en la Ciudad de México, el del 79, también conocido como el terremoto de la Iberoamericana. Esa vez se cayó la Universidad Iberoamericana de México. Incluso había por ahí un disco, Alfredo Naime, que habla con cine con nosotros aquí los martes, nos presentó alguna vez un disco que hicieron como parte de la venta para recaudar fondos para la construcción de donde está ahora la Iberoamericana, que es Santa Fe. Pero fue el terremoto del 79, fíjate, que también fue en aquella época. ¿Qué películas había cuando nació Rafa Puente? 10, La Mujer Perfecta, ¿te acuerdas? Con Dudley Moore y Boderek. ¿Con Boderek en esa época? No, era Boderek. No, ¿quién es? Imagínate. Sí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Podemos buscar una imagen de Boderek en 10, La Mujer Perfecta? Seguro alguna vez viste esa imagen. Sí, si la veo puede ser que así de nombre. Mira, Mad Max, aquella dirigida por George Miller, es del 79. Rocky 2 con Sylvester Stallone, también es de aquella época. No podemos dejar fuera a La Niña de la Mochila Azul. Esa sí. También es del 79. Bueno, Rocky y esas, claro que las sí, recuerdo. Por supuesto. ¿Quién no ha cantado? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿No? Es bonito, es una chulada. ¿Eres bueno para la cantada, Rafa? No. Así eso sí, ¿no? No, eso sí, no. Fíjate, La Niña de la Mochila Azul. Muñecas de Medianoche, Isra, danos detalle. Película del México. ¿Qué tal que sí se lo sabe? Con Sasha Montero, seguramente. Las cariñosas, pues es un poco el cine de las ficheras, ¿no? Sí, por supuesto. De la época, también es de ese año. Y El Chanfle. Ah, bueno, eso sí. Aquella película que estaba escuchando recién en una transmisión que decían que el personaje del Chanfle está inspirado. Que surgió del Utilero del Puebla, ¿no? Utilero del Puebla, del More. Es Rogelio se llama, ¿no? Rogelio. Lo escuché el otro día también. Sí, ¿verdad? En la transmisión decían que ahí venía la inspiración, una película que además retrataba a personajes del balompié como Don Nacho Treyes, ¿no? Personificado por Don Ramón. La vi muchas veces. ¿Sí? Sí, por supuesto, la tengo clarita. Esa película, pues imagínate, como todo buen futbolero, vaya que la disfruté en repetidas ocasiones. Fíjate, también es una de las películas precisamente de ese año. Eres muy musical, Rafa, ¿te acompañas de la música? Sí, me gusta mucho la música, sí. ¿Y qué Fíjate, ahorita que haces un poco de... recapitulas lo que sucedía en ese año, justo el día que nací, el 31 de enero del 79, el Papa Juan Pablo II ese día regresaba al Vaticano después de su primer visita a México. De eso sí lo tengo muy grabado porque siempre me comenta mi mamá, ¿no? Yo nací a las 2 de la tarde y más o menos en ese rango de horario, no sé exactamente si a la misma hora, fue cuando justo su santidad Juan Pablo II partió de su primer visita a México. O sea, tú estabas naciendo y todos estaban con los espejitos despidiendo al Papa, mira, y dándote la bienvenida. ¿Qué pasó, mi Rafa? Exactamente. Así la historia, fíjate, de esos momentos curiosos. Alguna vez, Rafa, yo recuerdo, Rafael Puente del Río, que está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire, platicando aquí en Radio WAP y en estamosalaire.com. Alguna vez recuerdo haber visto en una revista que decía, hijo de Rafa Puente es un gran goleador. Y había fotos tuyas en un torneo que se veía de cancha pequeña. Sí. Tú con el 10 cobrando un tiro libre, metiendo un gol. Y lo tengo grabadísimo. Y eso fue, ¿qué te gusta? Habrá sido en los 80 seguramente, finales de los 80. Como en la 88-89, porque eran las revistas que comprábamos cuando el Puebla campeón de Aravena y de tal, y de repente ahí venían reportajitos. No me acuerdo si era en la revista Penalty, no sé si seguramente, si por ahí... digo, la verdad no recuerdo ese reportaje, pero pues por lo mediático que siempre ha sido mi padre, pues seguramente se habrán... Y sí, ya llamaba la atención porque como jugador pues, siempre tuve condiciones interesantes. Desafortunadamente después no me pude desarrollar
como me hubiera gustado. Sin embargo, siempre me distinguí en mi proceso de formación por ser un jugador que llamaba la atención, ¿no? Y como jugué normalmente de delantero, tenía mucha facilidad para hacer goles y pues siempre el gol llama la atención de manera especial. Sí, ¿verdad? Ese es el que marca. Sí, pues obviamente es el más mediático, siempre será el que hace el gol, ¿no? Sí, yo alguna vez, ya sabes, con los partidos de los torneos que entra uno con los cuates y tal, el portero se equivocaba y todos, no, ¿cómo te equivocas? ¿Qué? Pues es que pues nomás me equivoqué una vez, pues sí, tú ya fallaste 7, sí, pero ahorita meto 2 y soy el ídolo. Sí. Me voy ganando 2-1, ¿no? Sí, es totalmente distinto. Sí, la crueldad de la portería, ¿no? Que atrás de ti no hay nadie para defenderte más que la portería y la tienes que ir a recoger en la red. Claro. Y pues eso va directo al marcador y el delantero pues tiene esa posibilidad de poder equivocarse con más frecuencia y encontrar una y terminar siendo el héroe, ¿no? Oye, ¿quiénes eran tus héroes, Rafa? Digamos que de niño, ¿quiénes eran así tus? Sí, de niño era muy americanista, ¿no? ¿Sí? Después, yo cuando tenía 9 años, mi papá dirigió el Atlante en una mancuerna con Ricardo Lavolpe. Sí, claro. En esa época, recuerdo perfecto, era torneo largo. Y tengo muy grabado ese partido aquí en el Cuauhtémoc, el Puebla de Pedro García, un partido que terminó, como bien dices, 1-1 y que vine yo con toda mi familia a ese partido. Un Puebla lleno de muy buenos futbolistas, ¿no? El Mortero Aravena sin duda es uno de los más mediáticos. Entonces, antes de eso era americanista. Entonces, de la infancia, si tuviera que elegir a alguien como referentes e ídolos o de los futbolistas con los cuales más me identificaba, evidentemente en esa época no había la difusión del fútbol internacional que hoy existe. Entonces del América, Héctor Miguel Celada y Daniel Alberto Brailovsky eran como que los dos que más me llamaban la atención en esa época. Y el ruso, la verdad es que era un gran figurón, ¿no? Que él se va después del 85 del temblor, ¿no? Pero sí era un jugador muy mediático que llamaba mucho la atención por su larga cabellera, jugaba con las medias abajo, muy rápido, muy desequilibrante, entonces eso. Y Celada, bueno, pues la inconmensurable figura de Celada, creo que cualquiera que le profesara cierto cariño al América, pues se identificaba mucho con Héctor Miguel Celada. Mira, ahí está Héctor Miguel Celada, también uno de los grandes, ¿no? De los que se recuerdan en la portería y recuerdo mucho, no sé si fue de 6 o 7 años, una fiesta que me hicieron mis papás para celebrar mi cumpleaños. Y contrataron a Cepillín en esa época. Y llegó Cepillín y yo lo pelé. Porque mi papá era amigo de Celada y cuando llegó Celada, Cepillín dejó de existir y yo clavado con el portero de la Vega. Siempre pues, me despertó mucho interés el fútbol, no siempre fue mi pasión. Sí, esa dupla que hizo tu papá con Lavolpe, qué cosa, qué equipo. Sí, muy, muy buen equipo, la verdad. Hicieron un gran torneo, terminaron en el segundo lugar general, exactamente. Y después la liguilla, en esa época el formato era por grupos y ya no les alcanzó para acceder ni siquiera a la instancia de semifinales, pero sí lo recuerdo con mucho cariño. Ese Atlante era un equipo que además tenía una propuesta muy agradable, que empezó a labrar el camino de Ricardo como entrenador, porque yo tengo muy clara esa época en la cual, digo, no tan claro en ese momento, sino que con el tiempo la recapitulé con muchas pláticas con mi papá. Ricardo se iba ya de regreso a Argentina, había dirigido al Huastepec y al Ángeles de Puebla, si no me equivoco, y no había tenido éxito y ya estaba medio resignado a regresarse a Argentina. Mi papá siempre lo identificó como un conocedor del fútbol y como un tipo con una sabiduría extraordinaria, y él lo invitó a colaborar en conjunto con él en una mancuerna y terminaron haciendo un gran trabajo. Después Ricardo regresó al Atlante después de que descendió y fue cuando pudo obtener el título visitando la cancha de Monterrey. Allá en Monterrey. Ese 1-1 que recuerdas, pues digamos que a mí me empieza a gustar el fútbol, Rafa, ya en forma, en el 86 yo tenía 10 años. A propósito del Mundial, ¿no? Pues ahí empieza la fiebre y empiezas a ver al equipo y al Puebla y tal, y de ahí me sé lo que me preguntes del Puebla en esa época. Ese Puebla de Pedro García tenía, fíjate nada más los personajes con el que contaba, ¿no? Tenías a Gustavo Moscoso por la banda izquierda, Paul Moreno por la derecha, Carlitos Poblete en el centro, Jorge el Mortero Aravena, estaba Memo Cosío en aquella época, Marcelino Bernal. Estaba Roberto Ruiz Esparza, había un central que trajo en aquella época Pedro García, que era Oscar Rojas, un central chileno, Arturo Álvarez, el Mango Orozco, y paraba Alberto Aguilar, ¿no? Ese era fundamentalmente el equipo de Pedro García, que era sumamente espectacular y que por la competencia como se daba,
terminó Puebla en primero, Atlanta en segundo, y en el round robin no les va bien y ellos no juegan la final, ¿no? La juega América y Cruz Azul. Así es. Y la termina ganando el América, dirigido por Jorge Vieira, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así es. Sí, me acuerdo perfecto. Y en el Cruz Azul había un jugador que también me llamaba mucho la atención, no le iba al Cruz Azul. En esa época ya era atlantista, porque bueno, pues era un niño y pues que mi papá dirigiera al Atlante, pues yo evidentemente me convertí en atlantista en ese momento. Sí. Y recuerdo mucho a Patricio Hernández, ¿no? Un extraordinario futbolista, ¿no? Qué jugador. Fíjate que es una de las épocas, ahora que veo uno tanto extranjero y tanta cosa, que también es uno de los sellos de Lobos, que solo tiene uno. En esa época los extranjeros que venían, bueno, pues Moscoso, por ejemplo, en el Puebla, ¿no? Chileno, Jorge el Mortero Aravena, chileno, y tenías a Carlitos Poblete, que también chileno, y el cuarto que era Oscar Rojas. Eran los 4 extranjeros del Puebla. Pero tú veías Cruz Azul, Patricio Hernández era un figurón, Antonio Carlos Santos con el América, o sea, que había jugadores que decías, bueno, estos sí marcan una diferencia total en los equipos, ¿no? Sí, muchos referentes, ¿no? Importantísimos del fútbol en esa época, y más adelante otro tipo de referentes como José Saturnino Cardoso, que ahora estuvo dirigiendo al Puebla, Alex Aguinaga, esos marcaron la pauta, ¿no? En el fútbol mexicano, y sí, sin duda fueron referentes históricos de nuestro fútbol. Fíjate, luego al Puebla le dio por traer a Sindic, Janjic, Pekovic. Bueno, eso fue con Raúl Cárdenas. Ya fue con Raúl Cárdenas, sí. Lo recuerdo perfectamente, que según alguna vez leí o escuché, pues algunos venían de ejercer como meseros allá, o sea, ni siquiera eran futbolistas profesionales, esas cosas que de repente tiene el fútbol que no puedes entender. Sí. Pero sí, también me acuerdo de esa época del Puebla con Raúl Cárdenas al frente. Sí. Bueno, y antes Zapuca. ¿Quién se acuerda de Zapuca? A ver, nadie. En el Atlante, dirigido por Rafa Puente y Ricardo Lavolpe, fue de época ese equipo, nos dicen aquí. Vamos con mensajes. ¿Qué nos dice la gente por acá? Bueno, a propósito que estabas hablando de los extranjeros y que además dijiste que Lobos solo tiene uno, nos preguntan por aquí que si crees que le afecte este asunto de que tener solo un extranjero contra otros equipos. Pues no, al final no, creo que hemos demostrado que no afecta, ¿no? Porque con toda justicia obtuvimos el título en el Clausura. Evidentemente es un sabor muy extraño, ¿no? Espero en Dios ganar muchos títulos a lo largo de mi carrera, pero ganar ese título fue, pues me supo a muy poco, por no decir que a nada, porque al final yo lo veía como una semifinal, porque lo verdaderamente importante era ganarle a Dorados para entonces sí lograr acceder al máximo circuito. No creo que nos afecte, ¿no? El equipo está metido, los mexicanos tenemos con qué trascender y se vuelve fundamental. Y ojo, también, que yo siempre lo he dicho, no tengo nada en contra de los extranjeros, sobre todo esos que vienen y le dan un golpe de calidad a la liga, que sí hay muchos, que elevan el nivel tanto del ascenso como de la primera división. Y el mismo Ricardo Alves en nuestro grupo pues tiene cosas que a lo mejor un mexicano o en el plantel no nos lo dan, ¿no? Entonces siempre en la medida que sumes esfuerzos y que estés dispuesto a pensar antes en el beneficio común que en el individual, seas quien seas y seas de donde seas, eres bienvenido, ¿no? Pero pues aquí se juntó un grupo de mexicanos y eso también nos llena de orgullo. Muy bien. Más miércoles como estos, el profe Rafa Puente, si no llega el Piojo, ¿puede irse al AME? Pregunta. No, ya está más arreglado ahí el Piojo. Además, yo me veo, Dios mediante, dirigiendo a los Lobos en primera división, ¿no? Y es por lo que vamos a luchar el próximo sábado. Yo sabes que quisiera, Rafa, en algún momento en México tener algo, digo, con sus dimensiones, como lo que sucediera en Europa, ¿no? En Inglaterra, que veías técnicos que se estaban un buen rato. Sí, el caso más importante es el de Ferguson en el Manchester United, y el de Wenger, ¿no? En el Arsenal, que también ya tiene mucho tiempo al frente de ese equipo, ¿no? Que se convierten en los managers de la institución, que incluso se involucran en el buen sentido de la palabra en la contratación de futbolistas, en la designación de presupuestos y en todo eso. Y creo que esa es la tendencia al futuro, ¿no? El entrenador en la actualidad ya no solo alcanza con dominar un sistema táctico, con tener una metodología de trabajo que sea vanguardista y que corresponda a las exigencias del juego, sino que cada vez como entrenador tienes que educarte mejor, tienes que ampliar tu horizonte y tienes que ser capaz de involucrarte en muchas más cosas, por supuesto guardando siempre el respeto a la directiva y a la toma de decisiones de ellos. Sin embargo, cada vez, insisto, tienes que estar más preparado para cumplir con un cargo que es complejo y que exige muchas cosas y cada vez más, ¿no? Oye, la semana pasada que estábamos en la llamada contigo, pusimos una foto y en Facebook nos puso una chava, ay, si ese es el técnico de Lobos, yo sí le voy a los Lobos, decía. Sí. Es que ha llamado mucho la atención eso, ¿no, Rafa? Digo, no tu galanura, pues, sino la manera en que te pones en el terreno de juego, o sea, tienes una imagen, pues, ¿no? Sí, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, pues. Les agradezco a las que piensen eso, me complace.
Pues al final pues procuro, ¿no? La imagen también es parte del entrenador, ¿no? Y tienes que ganar credibilidad con base en ella también, ¿no? O sea, creo que el cargo exige muchas cosas, por eso lo mencionaba justo en la respuesta anterior, se vuelve fundamental que todo esté en armonía, acorde a lo que representa el puesto que cumples, ¿no? O que ejerces. Entonces, la imagen es algo trascendental en la actualidad, todo cobra relevancia, ¿no? Claro, en un texto decía Juan Villoro que el Pep Guardiola convirtió a muchas mujeres al fútbol y dice que entre ellas su esposa. O sea, la esposa de Juan Villoro decía, ay, qué guapo es Pep Guardiola. Oye, qué bien dirige Pep Guardiola. Y le dice, vamos a ir al Camp Nou. Ah, y vamos a ver a Pep. Bueno, va a estar allá en la banca y vamos a ver el partido y va a estar ahí. No, ay, mira lo que delgado es Pep. Qué bien se conserva, qué bien viste, qué elegante. Y al final es cuando ganan todos los torneos, ¿no? De la época de Pep Guardiola. Y cierra ese texto Juan Villoro diciendo, bueno, cuando mi mujer dijo que Pep Guardiola era el mejor hombre del mundo, yo estuve de acuerdo con ella. Porque fueron los títulos de todo. Sí, fue justo cuando ganó todo. Sí, y en esperamos su primer año. Sí, claro, prácticamente, ¿no? Oye, vamos a hacer una pausa. ¿Regresamos, Rafa? Sí, claro. Seguimos platicando otro ratito contigo. Hay muchas cosas todavía que platicar con él, seguir un poco en este recorrido de la vida, de la historia y muchos mensajes que tengo de la gente. ¿Me da tiempo de leer alguno o nos vamos a corte? Corte. Ok, gracias. Vamos a corte. Regresamos, es al aire. Seguimos en Al Aire con este recuento de los momentos importantes en términos deportivos de la universidad, con el triunfo de los Lobos, el ascenso de los Lobos. Frente al equipo de Oros de Sinaloa, y lógicamente esto desató la lobomanía aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Que a lo mejor estaba dormida, pero pues ya comenzamos a ver a gente que sacó del baúl de los recuerdos su playera de hace 5 o 6 años, playeras que ya ni sabían que ni existían, sí, ya, ¿no? Diseños que ya se habían olvidado. Las gorras. sí. De todo. Bueno, vamos yo tengo una así. ¿Tú tienes una gorra? Sí. Seguramente, ¿no? Sí, es que sí suelo ir a los partidos, más cuando pues entras a la universidad. Claro. Y pues en este asunto de la identidad, pues sí te emociona ir a los partidos, pero hace mucho tiempo. Sí, no, pues cuando Mozumbo jugaba. Vamos a seguir recordando esta charla que tuvimos con Rafa Puente, una gran plática aquí en Al Aire. Saludos a todos, un abrazo al técnico, que siga el éxito. Muchas gracias. Quiere, excelente tarde, felicidades chicos por el programa, bueno, gracias. ¿Por qué le decían el Guama Puente? Si nos puede decir Rafa. Bueno, justo hablabas de Ángel Fernández, ¿no? De lo emblemático que era en ese momento, y él acostumbraba a ponerle apodos, lo que posteriormente hizo en su momento el Perro Bermúdez, ¿no? Sí, claro. Pero Ángel Fernández sí se distinguía por ser muy bueno en los apodos, y en la época en la que jugaba mi papá, que ahí, bueno, ahí vimos algunas fotos de que traía el pelo largo y era muy fuerte, había un cómic en esa época como un tipo Tarzán, que era el Guama, y que era muy fuerte y con el pelo largo, y por eso Ángel Fernández le puso el Guama Puente a mi papá. Que hasta eso tenía Ángel, ¿no? Hasta los apodos eran elaborados, totalmente, correspondían pues, a lo que era la personalidad del jugador, ¿no? Sí. Las chicas de Unicornio van camino a conocer a Rafa Puente, quieren un autógrafo de él, saludos. ¿Sí se puede, Rafa? O si no, el Isra se niega cada rato, ¿eh? Hombre, es bien cotizado este hombre. No, con gusto, claro que sí. Qué cosas tan bonitas veo en esta pantalla. Guapísimo Rafa y talentosísimo. Siempre lo escuchaba como comentarista, que le vaya muy bien con los Lobos. Muchas gracias. Dice otro mensaje. Manolo, las chicas de Unicornio quieren ir a darle un abrazo a Rafa. Ya me alborotó el gallinero, dice Miguelón. Pues órale, nomás no se tarden porque ya vamos a terminar. Un saludo muy especial para Rafael Puente, lo admiro porque se le nota la gran persona que es y su preparación en el fútbol en especial. Mucho éxito. Muchas gracias, muy amable. Gracias a Dios que llegaron, y aunque lo digas con sarcasmo, sí me preguntaba qué pasaba. Besos, soy Elo, gracias Elo por estar en contacto con nosotros. Saludos para todos, nos dice Fer también en un mensaje, y gracias por estar aquí también. Calixto, saludos a Rafa y a los Lobos. Muchas gracias.
Hola, nos dice Tavo, los escucho desde Guanajuato, felicidades por salir vivos de su salto y felicidades a Rafael Puente por el título y por respaldar sus palabras con el trabajo. Esos Lobos sí son de primera, nos dicen desde León, Guanajuato. Esperemos en Dios, muchas gracias. Qué importante es eso, ¿no? La congruencia, Rafa. Sí, al final creo que ese es un valor trascendental, ¿no? Y nosotros hemos apelado como equipo a eso. Por eso suelen ahora preguntar, oye, pues te llevas una ventaja, y lo hicieron en los cuartos, en la semifinal y en la final, y entonces, ¿qué? ¿Ir a jugar distinto allá, guardar el marcador? No, pues al final es parte de eso, ¿no? Con base a lo que trabajo en el día a día, es con base a lo que juego, y por eso nosotros concebimos el juego de esa forma, y por eso somos y estamos convencidos de que la mejor forma de ampliar de conservar una ventaja es intentando ampliarla. Eso es fundamental. Isra. Bueno, también, Rafa, tú has venido a transformar de alguna manera a una afición o a despertar a una afición que ve en los Lobos BAP y en tu persona, pues también unos ídolos. ¿Te consideras de esa manera, Rafa? Gente que los ven ustedes y los jugadores héroes, ídolos. Bueno, al final eso es una responsabilidad, ¿no? Siempre que eres capaz con tu trabajo de despertar de que la gente te pueda seguir y te pueda admirar y respetar, pues es una responsabilidad que la asumimos con madurez y con profundo agradecimiento, y por eso procuramos comportarnos acorde a los valores de la institución que representamos, ¿no? No es cualquier cosa representar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por eso todos los días nuestro comportamiento corresponde, insisto, a los valores que a la universidad lo distinguen. Hoy hace un momento nos platicabas en una pausa que hubo momentos complicados en la temporada, ¿no? En cuestión de resultados, por supuesto, ¿no? Pero que se supieron salir adelante, y hoy tienen pues prácticamente un futuro muy, muy interesante, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, están ante la oportunidad de sus vidas, y la de tu servidor también, de cambiarla por completo, de que dé un giro de 180 grados, porque siempre habrá mucha diferencia entre lo que es el ascenso y la primera división, y por eso estamos con tanta ilusión y con esa conciencia de lo que nos jugamos. Los momentos complicados sí existieron, son parte del juego, del negocio, pero hay que enaltecer la capacidad de la directiva para comprender el juego y no analizar con base al resultado. El común denominador de las directivas, seguramente en esas condiciones en las que estábamos nosotros de 3 derrotas consecutivas, hubiera tomado una decisión, y sin embargo la directiva fue capaz de entender el juego, de analizar no el resultado sino el funcionamiento, y siempre lo que trabajábamos en el día a día, ¿no? 245-7492 el número en el estudio, y los mensajes de texto, Isra. Al 2221-616284, 2221-616284, número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram. Ok, aquí nos dicen en Facebook que qué guapo y talentoso. Saludos al buen Rafa, gracias por los logros que le ha dado a nuestro amado equipo. Y va un Diarios de Teca de regalo para nuestro director técnico Fernando Lobo, que acaba de sacar un libro. Dice que te va a mandar una copia. Claro, con mucho gusto, muchas gracias. Y saludos al director técnico. Vamos, universidad, dicen por aquí. Saludos al técnico de los Lobos, saludos para todos, los felicito. Nos dice el caballero Pecado, que está también en comunicación con nosotros a través de los mensajes de texto. Recuerdo que Rafael Puente fue portero de la selección nacional en el 73. Así es. Junto al Calimán y otras figuras de esa época. Nos comparten el mensaje que nos envían esta tarde aquí en Al Aire. En Twitter, twitter.com/estamos al aire, y en Facebook, facebook.com/estamos al aire. Con Rafael Puente del Río estamos platicando esta tarde aquí en Al Aire, y tenemos ahora un bloque de música. Te decía, Rafa, que si te acuerdas de algunas canciones de estas se presentaron en el año de tu nacimiento, pero que bueno, también han trascendido, ¿no? el tiempo, y que ahí están. Una de ellas es Chiquitita, de ABBA. Hablábamos de Gloria también, de Humberto Tozzi. ¿Puedes poner Gloria, Dani, porfa? Que era otra de las canciones de la época. ¿Qué recuerdo tienes tú? Bueno, así justo del año en el que nací, pues muy poco, ¿no? Claro. Pero ya un poco más adelante, en mi casa le gustaba mucho a mi papá y a mi mamá José Luis Perales, claro, ¿no? Camilo Sesto, que ahora se va a presentar, ¿no? Sí. Entendido acá. La influencia española arraigada en mi familia, porque mis 4 abuelos son españoles. Entonces José Luis Perales, Camilo Sesto, evidentemente José José, ¿no? En esa época, Juan Gabriel, que en paz descanse. Y de mi niñez, pues sí, esos yo creo que los más representativos, ¿no? Ya más adelante pues surgió el pop, y ya era yo un adolescente, y por ejemplo tour que también pronto, ¿no? Que está Moenia, Sentidos Opuestos, Mercurio, Magneto, pues todo eso
fue parte importante de mi desarrollo, ¿no? Y de mi adolescencia. ¿Eres fiestero, Rafa? Sí, no tanto, pero sí, algo. Era mujeriego, más fiestero, sí. Sí, siempre tuve claro que hay momentos para todo en la vida, ¿no? Claro. Y entonces yo sabía que siendo joven, pues tenía que divertirme y tenía el derecho a hacerlo, y no fui mucho de tener novias porque nunca me ha gustado la infidelidad. Entonces, si no voy a hacerle fiel a una mujer, ¿para qué estoy con ella? Mejor salgo con la que puedo y con la que se deje, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y también tenía claro que en algún momento buscaba construir una familia como la que gracias a Dios tengo y en la cual pude nacer, y afortunadamente así se ha dado, ¿no? Encontré a mi mujer, hoy tengo 2 hijos, está en camino el tercero, que todavía no sabemos si será niño o niña. Entonces, pues o sea, como que siempre he tenido muy claro que hay tiempo para todo en la vida, y cuando me correspondió divertirme, me divertí, y hoy que me corresponde pues también divertirme, pero de otra forma, con mis hijos y con mi mujer también lo hago, ¿no? Pero siempre con un profundo respeto hacia el matrimonio. Oye, Rafa, tienes muy claro en todo lo que hemos platicado, tienes muy claro esta parte, ¿no? Que dices, bueno, hubo una etapa donde me divertí mucho, hoy es una etapa que disfruto mucho, pero ya no la anterior, pero también hice esto y se va uno dando cuenta que a lo largo de tu camino has hecho cosas que has disfrutado profundamente, pero que entiendes que hasta ahí lo que sigue. Sí, bueno, al final son momentos de vida, y hay que saber, entender por qué Dios te pone en ese momento, en esa situación, y hay que aprovecharla y sacarle jugo, ¿no? Y que te termine por enriquecer como persona y que te permite desarrollarte de mejor forma en lo profesional y en lo humano, que siempre seré algo que antepondré, ¿no? Por ejemplo, pues sí, analizas mi historia de vida y pues no deja de ser peculiar. Fui jugador, no tuve el éxito que hubiera querido, pero bueno, pude afortunadamente debutar en primera división. Después trabajé como actor. Cambió la vida, sin duda alguna fue de los momentos que me marcaron, y que hoy ese momento de haber estudiado actuación, mucho más que ejercer la actuación como tal, sino el prepararme para ser actor, hoy entiendo que me dio muchísimas herramientas para hoy poder fungir como director técnico con más y mejores herramientas, y poder ser más un líder con más capacidad para convencer y para transmitir con claridad sus pensamientos, sus ideas y sus convicciones. Después viví una etapa de comentarista, de directivo, en fin, créeme que eso sí, aburrirme en mi vida no lo he hecho, ¿no? Me he divertido mucho y he hecho pues lo que Dios me ha puesto en el camino, pero todo con mucha pasión, con mucho empeño y con mucho profesionalismo. Ese asunto de la actuación, vamos a ver unas imágenes de aquellos momentos de la actuación que tuvo Rafa Puente. ¿Cómo qué año habrá sido, Rafa? Más o menos en qué época soy fue. Soy muy malo para las fechas, pero ¿qué será? En el 2000, en el 2007, 2010, más o menos en ese rango. Más o menos, por ahí, por esa época. Y además eran, de lo que se recuerda mucho, era una telenovela juvenil. Sí. Bueno, se recuerda a esa, ¿no? Porque fue la segunda novela en la que participé, y ahí entra un momento catártico en mi vida que fue fundamental. Esto, pues, vemos imágenes de la novela que hice en su momento, que se llamaba Código Postal, que era en Acapulco, y sí, juvenil, tal cual lo dices. Pero antes de esto, cuando yo estudiaba en el CEA, esta es una muy buena anécdota, ¿no? Que además me llena de orgullo decirlo, y que fue catártico porque me ayudó muchísimo a crecer y a madurar. Estando yo estudiando en el CEA, dices, bueno, y aquí pues voy a trabajar como actor, ¿no? Por algo estoy estudiando en el CEA. Y en ese estudiar en el CEA, un día mi abuela va a una comida y una prima suya era productora, o es, Lucero Suárez. Y entonces en la plática mi abuela le dice, mi nieto está estudiando en el CEA, dile que vaya a verme y no sé qué. Entonces había visto a mi abuela, entonces no me había avisado, pero a Lucero Suárez se le quedó grabado mi nombre, y el que sabía que un pariente lejano suyo estaba estudiando. Entonces llegué el lunes a clases y me mandan llamar de la dirección. Y dije, ¿y ahora qué hice? Pues si no me he portado mal. Y me dicen, oye, que si vas a ver a Lucero Suárez. Yo, pues, ¿quién es? No, es la productora tal, está en tal oficina. Perfecto. Entonces voy a la oficina, llego con Lucero Suárez, y Lucero Suárez me dice, ¿quieres trabajar? Pues sí. Es que mira, estoy haciendo una novela que se llama Pablo y Andrea, una novela infantil, y tengo un personaje y quería que lo hicieras. Sí, claro, pues con gusto. Yo así, yo no te voy a mentir, lo primero que pensé, de galán, y aquí voy a salir de padrino. Y yo, sí, claro, ¿qué personaje? No, pues un marciano. Ay, cabrón, me quedé helado, así un marciano. Lo primero que pensé fue, pues un marciano va a traer una máscara, pues lo hago y cobro y listo, ¿no? Y yo, ay, ¿cómo es el marciano? Por curiosidad. No, pues este traje, y ya me lo enseñaron, un traje plateado,
como el monito de Michelin, así gigante, y tu cara así tal cual con unos pupilentes de cebra. Y yo, o sea, por dentro yo decía, no puede ser, no me puede estar pasando esto. Y en ese momento, vivir esa experiencia, pues me permitió enterrar mi ego, ¿no? Creo que el ego a muchas personas, cuando no lo sabes manejar, te liquida. Enterré por completo. Y dije, bueno, pues por algo Dios me está poniendo esto en el camino, pues lo tengo que hacer, quiero trabajar de actor. Pues no, ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Y quién dijo que la primera novela iba a ser yo el protagonista de una novela y iba a salir de galán? Pues ni modo. Y lo hice. Y fue un reto actoral, además complicado, porque a ellos les resultó sencillo argumentar que el marciano sí hablaba y tenía muchos diálogos, pero hablaba al revés. Entonces, si vas a decir estamos al aire, decías Eria la someste. Ajá. Entonces, a ver, ahora di esa palabra que me costó esas 3 palabras, ahora aviéntate una frase de no sé, 2 enunciados. Complicadísimo, y nunca se me va a olvidar el primer día, el primer llamado. Primero me tardé 2 horas en ponerme los pupilentes porque nunca me los había, nunca había usado unos. Claro. Y me puse los pupilentes como pude, y después entré al aire con el apuntador. La primera escena, el apuntador empieza, según él, a leer el texto al revés. La tercera palabra dice, no, esto está imposible, yo no puedo. Entonces me lo tuve que hacer de memoria, por eso te digo que fue un reto actoral importante. Y bueno, lo saqué adelante. Y yo le pedí a Dios que nadie viera esa novela, ¿no? Porque pues, sí me daba un poco de pena salir de marciano con unos pupilentes de cebra. Y no se me va a olvidar tampoco que voy a Perisur después de que ya había hecho los capítulos y me encuentro a Federico Vilar, que había sido compañero mío en el Atlante. Claro. Y lo veo y se empieza a reír, venía con su hija y le dice, mira, hija, él es el marciano de la novela, porque su hija veía la novela y yo me quería meter abajo, trágame tierra, por favor. Entonces, pues todo en la vida afortunadamente me ha servido y me ha permitido crecer, y ese capítulo en particular de mi vida, insisto, me ayudó a que yo el ego lo enterrara, y yo no me rijo con base al ego, y procuro ser pues muy cercano a la gente, muy humano y muy agradecido con todos. Que ahorita estábamos viendo escenas, no eran las del marciano, esas ya eran las que yo me imaginaba me iban a tocar, ya después me tocaron. que el asunto pues es que para cualquier cosa que hagas, ¿no? Si eres actor, nomás. Oh, mi Rafa. Estaba buena la novela, ¿no? Sí, fue una novela que gustó mucho, fue exitosa. Oye, era un poco hacer un Beverly Hills mexicano, según por ahí iba, ¿no? Sí, en Acapulco. Ajá. Es un grupo de jóvenes ahí que pues tenían sus conflictos amorosos y una novela juvenil que justo vino después de Rebelde. Ajá. Y me acuerdo perfecto que la novela estaba pronosticada para hacer, no sé, 300 capítulos y se terminó alargando a 480, o sea, le fue muy bien. Después vino otra, la última que hice, porque solo 3 fue Palabra de Mujer. Después de Palabra de Mujer yo decido, me llamó la vocación y físicamente estaba bien, y me sentía con esa posibilidad de poder intentar otra vez en el fútbol. Apenas tenía 27 años, o sea, estaba en un proceso como, ya había perdido años importantes, pero podía sin problema retomar el juego, y pedí una oportunidad y vine aquí a Puebla con Chelis. Desafortunadamente al final no me pude quedar, y en ese inter, mientras nosotros con el Puebla estábamos en pretemporada en Acapulco, me hablaron y me ofrecieron un protagónico en Televisa, que yo rechacé porque yo tenía en teoría un arreglo de quedarme con el Puebla, porque a mí Chelis me había dicho que yo iba por 6 meses. No iba a ser una prueba de 2 semanas, sino que iba a ser 6 meses, un torneo completo con contrato, y ya con base a lo que demostrara, pues tener la oportunidad de jugar y de competir. Desafortunadamente no se pudo. En cuanto regresamos a Puebla me lo hizo saber el Chelis, así como me lo dijo, me arranqué a México lo más rápido que pude, a Televisa directo, para tratar de ese protagónico que me habían ofrecido. Evidentemente ya no me lo quisieron dar, por lógica, y de ahí vino un periodo muy complicado en mi vida, donde en Televisa, sin que me lo dijeran, pues la verdad es que me tuvieron vetado 10 meses, casi un año. Yo solo cobraba el contrato de exclusividad que tenía con ellos, pero no podía trabajar. En ese inter me ofrecieron novelas Miami, de otras televisoras, nada con el fútbol ya en ese momento, y no podía por el contrato de exclusividad que me unía a Televisa, pero en Televisa no me daba trabajo, ni siquiera me invitaban a castings. Entonces ahí me empecé a desesperar un poco, porque solo podía yo cobrar lo que por la exclusividad me correspondía, pero no trabajaba, y la ociosidad dicen que es la madre de todos los vicios. Fueron momentos muy difíciles hasta que me desesperé y fui a tocar una puerta, la de Javier Alarcón en Televisa. Dije, bueno, pertenezco a Televisa, no me están dando trabajo como actor, tengo que buscar trabajar de algo. Y fui con Javier Alarcón y le pedí la oportunidad de empezar a desarrollarme como comentarista. Le dije, oye, me gusta el fútbol, pues lo entiendo, lo jugué,
pues digo, ahora sí que lo mamé por mi padre. Y ahí Javier me abrió esa puerta y de ahí se empezó a dar, se empezó a desarrollar mi carrera como analista. Que también fue una faceta producto muy de la desesperación, perdón. Es una faceta muy importante también. Sí, sin duda, muy enriquecedora, que me ayudó a crecer muchísimo y ahí ya esa pasión que estaba apagada, que siempre estuvo ahí, pero estaba medio de ser entrenador, se encendió por completo y ahí empecé mi preparación, ¿no? Viví la experiencia en Chivas de directivo, también me permitió entender la industria desde otra perspectiva, ampliar mi horizonte, tener más comprensión y ver más allá de lo que ve un entrenador. Entonces todo ha sido por algo, ¿no? O sea, ahí al final dice la frase que los tiempos son, ¿no? Y creo que yo más que nadie en mi vida lo he confirmado así. Y hay veces que tiene uno que pasar la materia hasta que por supuesto, cursar la materia hasta que la pases, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que yo he hecho, ¿no? Creo que la tenacidad es un valor que siempre he procurado me distinga como persona, ¿no? A ver, mensajes rápidos. Saludos, chavos. Felicidades a ustedes y al buen Rafa. Al final la calidad se impone, dice David el Jarocho. Muchas gracias. Saludos, Rafa. Apoyémoslo el sábado. Lobos a primera. Dios mediante. Saludos y felicitaciones. ¿Cuántos jugadores de Lobos son estudiantes de la Casa de Estudios de la Benemérita? Habrá 3 más o menos. Creo que son 3 los que están en alguna carrera. Y que se está trabajando en fuerzas básicas también. Bueno, claro, evidentemente sí. Sí, eso es algo que también es importante y que decíamos la semana pasada, Rafa, que donde están los Lobos ahorita es producto de tu trabajo, de tu dedicación, del esfuerzo de los jugadores, de un equipo comprometido, de una directiva, ¿no? Me comentabas hace un momento con Luza, hay un trabajo permanente también. Es un esfuerzo realmente de mucha gente. Sí, son esfuerzos conjuntos, que en la medida que los esfuerzos conjuntos se unen y siempre todos anteponen el bien común antes que el individual, pues te puedes como equipo trascender, ¿no? Y eso lo tiene este equipo, y hablo de los jugadores, tienen esas ganas de trascender, de hacer prestigio y siempre son capaces de privilegiar el nosotros antes que el yo, que no es fácil, ¿no? Porque al final hablábamos hace unos minutos del ego y cómo te puede traicionar si no lo sabes manejar bien. El esfuerzo de la directiva, ¿no? Luza ha puesto el alma en este proyecto, toda la estructura que hay existe gracias a su constante esfuerzo, a su por el juego, al confiar en los jóvenes, porque a ella es a quien le debo yo esta oportunidad y le estaré eternamente agradecido. Por supuesto también al rector, que al final es el que es quien palomea, ¿no? La decisión que pueda llegar a tomar Luza y los jugadores y bueno, algo importantísimo, ¿no? Mi cuerpo técnico, porque yo dicen por ahí que si en el cuarto en el que estás eres el más inteligente, estás en el cuarto equivocado. Y yo no tengo duda de que en donde yo comparto, debato y analizo con mi cuerpo técnico, ni cerca estoy de ser el más inteligente, ¿no? Entonces toda esa conjunción de esfuerzos y de gran calidad humana y profesional nos ha permitido trascender. Ahora falta rubricar la obra, ¿no? Con lo más importante, el último paso y el más importante. Y que seguramente se va a dar. Luego me voy a poner a platicar con Rafa para ver cómo le hago para que el equipo de Estamos al Aire empiece a tener un mejor funcionamiento. Tengo jugadores que se mueven menos que la sábana de abajo, Rafa. No, pues hay que tener... ¿Qué pasó? No, es que Rafa, que producto de esa capacitación hemos evolucionado. Futbolística. O sea, tampoco. Antes era el que iba por los balones cuando se volaban. Ahora ya es como Varesi. No, es una cosa impresionante. Que Rafa Puente le mande saludos a mi prima Vero, que no deja de lamer la pantalla. Saludos a Vero. Un beso. Me contó su hermana, dice Anónimo. Muy bien, Anónimo. Saludos para el papá de Dani, que también te está escuchando, Rafa. Un fuerte abrazo al papá de Dani. Perfecto, ya estamos por terminar este programa. ¿En qué canal van a transmitir el partido? ¿Alguien sabe? Dice Daniel, va por TVC, ¿no? Así es, TVC Deportes. Sí. Va por TVC Deportes. Ya estamos en la parte final, Rafa Puente. Te queremos agradecer, Rafa, que hayas venido. Quisimos sacarte también un poco del fútbol que traes en la actualidad y que, bueno, pues también sume, ¿no? Para este asunto de conocerte mejor, de la idea de disfrutar contigo, lo que seguramente será un triunfo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tomar en cuenta mi opinión. Siempre que pueda estaré a sus órdenes y siempre coincido contigo. Es muy grato recordar, ¿no? Y hacer una breve reseña del cómo he llegado hasta aquí y no me arrepiento de nada y absolutamente todo lo que he pasado y lo que he vivido me ha servido para apoyar en la parte humana, que siempre es la que privilegio, y en la profesional de buena forma. Esperamos que le hayas pasado bien, Rafa. No, muy bien, muy a gusto, muy agradable y espero pronto estar de regreso. Muchas gracias. Rafa Puente del Río con nosotros aquí en Al Aire. Gracias, Rafa.
Fíjate, aquí termina ya la charla con Rafa Puente. Días después de esta entrevista, varios amigos y compañeros de otros medios, incluso de gente que no necesariamente gusta del fútbol, me dijeron que les había gustado mucho esta entrevista, que qué padre plática habíamos tenido y que incluso había gente que llegaba al lugar donde tenía que ir y se quedó todavía en el coche escuchando hasta que acabara la plática. Qué grata experiencia, ¿no? Tener aquí a Rafa Puente. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. El programa de hoy lo estamos dedicando a recordar este ascenso de los Lobos desde distintas ópticas. Ya lo hicimos un poco en la historia y en los marcadores, aquella llamada que tuvimos con el rector previo a la final de ascenso. Después Rafa Puente, que estuvo con nosotros después del juego de ida por el ascenso. Y en el siguiente bloque vamos a recordar la visita que tuvimos de Pepe Anán, porque Pepe estuvo acompañando al equipo en todos los partidos. Entonces él que vio, cuáles fueron las experiencias, qué es lo que vivió con el ascenso de Lobos. Ahorita que regresemos, vamos a pausa, regresamos, es al aire. Bueno, les decíamos que íbamos a revisar este ascenso de los Lobos desde distintos ángulos y uno de ellos es Pepe Anán, que estuvo aquí con nosotros platicándonos del recorrido. Sí, bueno, él que estuvo muy de cerca siguiendo prácticamente desde que no muchos los seguíamos a los Lobos, ¿no? Entonces, pues es una buena perspectiva. Sí, y además estar presente en las finales, qué contexto había, qué les decían. Los contextos son muy interesantes también. Oye, es que además el tema de la inseguridad, ¿no? Que es parte de lo que nos plantea, que se da en lugares como Sinaloa. Ciudad Juárez, ¿no? Que es uno de los sitios más peligrosos de la República Mexicana, donde el fútbol pues tiene también un sentido social, ¿no? Claro, que además te lo puedes imaginar por todo lo que ves, pero nada como verlo vivido. Así es, entonces Pepe nos lo cuenta en este segmento que tenemos para ustedes, en el recuento del ascenso de los Lobos que son de primera. Pepe Anán, bienvenido. Se nos cuatrapeó el horario, perdón, pero ya estamos acá. Sí. Perdón, Manolo. Estamos un ratito aquí para platicar contigo. Estábamos haciendo y recordando un poco de la historia de los Lobos, ¿no? Estos distintos episodios. Sí, claro. Que ha tenido el equipo universitario. Bueno, tú estuviste ahorita en el ascenso, muy cerca. Que por cierto, el día que el rector se lanza con paracaídas, tú lo hiciste también, Pepe. Sí, porque fue un reto que hizo el rector con el... Y bueno, pues nos fuimos sumando varios sobre la marcha. Sí. Y pues llegó el día D y hubo que lanzarse, porque bueno, la apuesta era que si el equipo no calificaba, se aventaba el capitán del equipo, René Rubalcaba, y si el equipo calificaba, se aventaba el rector. Ajá. Y pues calificaron en el último partido, ganando un partido a la UDG 2-1. Sí. Y pues el equipo califica en sexto lugar, después de un inicio incierto que fue tomando ritmo. Y bueno, pues hubo que cumplir la apuesta, y yo creo que ahí se detona todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me parece que ese me parece también un momento de quiebre, pues. Sí, fue el momento de quiebre. El equipo ya venía levantando, ya Rafa Puente había encontrado el cuadro ideal que se necesitaba. Pero bueno, estábamos también en la disyuntiva de que podía ser que no se calificara, porque había 5 resultados que se podían dar en la última jornada, pero siempre y cuando Lobos ganara. Yo lo comenté ahí con ellos, digo, bueno, de los 5 o 6 resultados que se van a dar, que se tienen que dar, algunos se va a dar. Claro. Pero lo más importante es que hay que ganar, porque si no ganas, aunque se dieran los 5 o 6 resultados, tampoco calificaba el equipo, y finalmente se metió a la liguilla, y mira, batió a las carteras más fuertes de la Liga de Ascenso. Sí, y la verdad es que estuvo bien, fue muy bien. Aquí Isra, Vero, servidor y todos los muchachos que están acá en producción hemos sido testigos de la manera en que Lalito se ha subido a todos los barcos posibles. Empezó yéndole al Puebla, después mis Lobos de toda la vida. Tuvo un lapso con Toluca. Sí, un día trajo playera del Toluca. ¿Cuál otra trajo? Le va el que gana. Sí. Al que va siendo campeón cada temporada se va sumando. Sí. La ola de la victoria. La ola de la victoria. Hace 2 semanas tenía una de la Juve, la semana pasada del Real. Ay, qué cosa, de veras. Y ahorita que lo comentas, Pepe, sí fue un momento importante, este cierre en que llega Lobos a la liguilla, ¿no? Sí, bueno, pues llega
digamos, de último momento, pero dicen que no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Y este equipo supo llegar en el momento oportuno. Y bueno, pues imagínate, enfrentó a equipos como Oaxaca, que traen un presupuesto muy... La gente de Seapié allá en Oaxaca, que son los dueños y le han metido muchísimo dinero al equipo. Y bueno, pues después de que aquí se les gana 2-0, porque el Lobo se volvió imbatible en su casa, vamos allá y con un arbitraje terrible. Nos marcan 2 penales, uno no era, pero bueno, tuvo el equipo la capacidad a través de Diego Jiménez esa tarde de meter el gol que los obligaba a ellos a hacernos 3 goles. Nada más lograron hacer 1 y quedó 1-1 el marcador y Lobos pasó. Paco Canales detiene un penal. El que no era, exactamente. Y de ahí el equipo pues tiene la capacidad de... Sí, porque a partir de ahí, bueno, pues se logra ese pase que para mí fue, junto con Dorados al final, por las circunstancias, creo yo que fue el rival más difícil, el equipo de Oaxaca, aunque no pareciera así, ¿no? Porque era el inicio de la liguilla. Pero después se enfrenta al superlíder, que eran los Mineros de Zacatecas, y se les gana 2-1. 2-1 creo que sí se les gana, si no mal recuerdo. Y allá se les gana. Ve, aquí es el documento de don Ricardo Hernández Esparza. Exactamente, ¿qué necesitamos saber? No, se les gana 2-0, ¿no? También. El partido de ida de contra Mineros Zacatecas. Contra Mineros 2-0, ¿no? Se les gana 2-0 acá. Sí, el único que le anotó gol aquí a Lobos fue el equipo de Ciudad Juárez. Se le gana 2-0 y vamos a Zacatecas, el superlíder, con todo en contra. Deberías de ver cómo se vive la liga de ascenso en otros estados, Sí, qué cosa. Vale la pena decirlo porque ahora que lo vivimos, que tuvimos la oportunidad de acompañar al equipo a todas estas ciudades, híjole, es complicado, es complicado la llegada al estadio, la presión que ejerce en las personas, la gente, el aficionado. Y bueno, yo ahí supe que Lobos iba a ascender, fíjate, porque en ese partido Lobos hace pedazos al superlíder y le mete 4 en su casa. Terminan 4-2 el marcador final. Y cuando bajamos al vestidor, yo tengo muchos años de ver fútbol, tengo 40 años de ver fútbol. Nunca he estudiado nada para prepararme para ver fútbol, pero algo he visto y con el tiempo aprendes. Y yo se los vi a los muchachos en la mirada, tenían un hambre de triunfo impresionante, y después de haber liquidado al superlíder, yo estaba seguro que este equipo podía ganar la final. Es una historia de hadas. Sí, la verdad es que es uno de esos momentos que dice uno, qué padre que lo vivimos, ¿no? Porque fuimos testigos paso a paso, cómo el equipo fue creciendo, cómo, bueno, nosotros y nuestra gran boca también nos aventamos en paracaídas, ¿verdad? Sí. Porque dijimos que llegaban a la final de ascenso, nosotros también, ¿cómo así no? Es que se tienen que, ya sabemos, vamos, Pepe, por lo menos sobrevivimos, aquí estamos. Sí. Sí, no, la verdad es que sí fue buena cosa. Pero ya cuando vas viendo la manera en que se dan los resultados, el enfrentarse a todo. A mí, ¿sabes qué? Platicamos con Rafa Puente antes de ya el ascenso en el Inter. Cuando habían ganado la final a Juárez. Cuando habían ganado aquí. Que le ganaron a Juárez. Fue después del partido de ida, o sea que... Sí, que se le gana a Dorados. Después de ese, en el Inter de ese y la vuelta, platicamos aquí con Rafa, y de las cosas que le decía que de verdad le valoraba y le admiraba mucho, es que él siempre se mantuvo lejos del asunto que si el arbitraje, que si esto, que si el otro. Él estaba metido en su historia, en lo que quería, en lo que tenía que hacer. Eso lo hicimos otros. Creo que el tema del arbitraje. Sí, me quedó claro. Pero había como una claridad que tenía Rafa en ese sentido, claro, que creo que se la transmitió muy bien a los jugadores. El equipo estaba muy mentalizado en lo que tenía que hacer hacia adentro, ¿no? El equipo nunca se distrajo hacia afuera, y eso fue muy importante. Quiero resaltar la labor de Luz Esparza, porque es una chica que, pues, en los hechos demostró de lo que está hecha, y demostró los tamaños que tiene para poder encabezar un proyecto deportivo como este, que lo llevó a un puerto insospechado, porque honestamente este equipo, cuando se armó, debo ser sincero, ¿no? Era un equipo quizás para aspirar a meterse por ahí a la liguilla, sumar lo necesario. Veníamos de 2 torneos que no habían sido los mejores, donde había habido una reestructuración del equipo, pero Luza supo transmitirle esa tranquilidad, esa paz,
ese orden que se necesita y mantenerlos enfocados en lo que era esto, junto con Rafa Puente y su cuerpo técnico, el Bora Alcántar, Roque, el mismo Axel, ¿no? Axel Bierbam, un tipo con una gran, hay que decirlo, ¿no? Con una gran experiencia ya en primera división, tipo que metía calma, ¿no? Que siempre como buen alemán, como buen teutón, impávido, ¿no? Porque pues a veces todos perdíamos un poquito la cabeza con lo que estaba pasando y él siempre estaba ecuánime. Entonces yo creo que se dieron las circunstancias necesarias para que este equipo pudiera llegar a donde llegó. Fue la suma como que de muchas cosas que se fueron dando, el momento. Rafa Puente supo darle a su equipo esa famosa curva de la que se habla, ¿no? De la curva ascendente y después la descendente, y creo que Lobos llega aquí cuando empieza la liguilla y todavía levanta un poquito más en el desarrollo de la misma. A mí, sabes, me tenía muy preocupado, Pepe, tu visita a Ciudad Juárez. Si en el Azteca ya me lo andaban correteando porque festejaba y no sé qué tanta cosa, ¿te acuerdas que nos platicaste? Ahora imagínate en Juárez con en Juárez yo creo que fue el peor lugar, debo decírtelo, para llegar al estadio. Es una ciudad que de entrada tú la ves y está como, así como, ves mucha gente armada en todos lados, muchas escoltas, o sea, tú te das cuenta, tú percibes ese ambiente, ¿no? Y para llegar al estadio, haz de cuenta que nos fuimos en caravana con el camión, íbamos en una camionetita atrás, y para llegar, haz de cuenta que llegas aquí al Cuauhtémoc, pero vas pasando por donde los puestos de semitas y tacos y todo eso, entonces, y toda la gente alrededor aventándole cosas al camión de los jugadores, sobre todo, y lo peligroso, ¿no? El jugador se tiene que bajar en la calle. No, o sea, no entras como acá al Cuauhtémoc o como entras a CU, al estadio de Ciudad Universitaria, que hay un enrejado donde, bueno, ya la tranquilidad. No, aquí los jugadores se tuvieron que bajar en la calle y había que cruzar, ¿qué te diré? A una reja que estaba como unos 4 metros, pero en ese trayecto todo alrededor de gente. Entonces, aventándoles a los jugadores cuando venían con sus pants para llegar al estadio, pues ya te podrás imaginar todo lo que les aventaron. Fue un viacrucis, de verdad, llegar allá a Juárez. La gente no te trata. Yo tengo mucho de ver fútbol y de ir al fútbol y de conocer estadios. Te puedo decir que conozco el 95% de los estadios en México, incluidos Primera Nacional y Liga de Ascenso, y nunca vi un ambiente tan hostil como el que se vivió en Juárez. Nos dieron un disque en un rincón que había más columnas que ventanas. O sea, yo acabé tirado, hincado, viendo a través de un pedacito de cristal de la puerta de entrada, ahí como podía yo el partido, nos aventaban de todo. Yo decía, pero ¿por qué está eso? Era como un búnker, haz de cuenta, ¿no? Ese palco. Obviamente, cuando cae el gol, por supuesto que dije que, bueno, estaba, hasta le faltaba, ¿no? Debían haber sido más chiquitas las ventanas, ¿no? Entonces, muy complicado el tema. Los jugadores, pues sí se siente el ambiente adentro del estadio, lo que puja a la gente, y pues Lobos tuvo la capacidad incluso hasta de salir avante y ganar allá, ¿no? Sí, qué cosa. Oye, además relatas, ¿no? Esto en alguna de tus columnas, relatas esta historia, ¿no? Así es. Que sí, no es que emocionó a algunos, porque algunos me hablaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Que lo que escribiste fue muy interesante. Le dije, es que fue una vivencia. Sí. O sea, finalmente es una vivencia que yo la plasmé, ¿no? Ahí. Y fue la verdad, ¿no? De lo que había pasado. Además, en la federación pues no nos tienen muy bien vistos. La verdad es que no querían que Lobos ascendiera por los intereses que se manejan en el fútbol nacional, ¿no? Sí, es normal, ¿no? Hay carteras muy importantes, patrocinios, y Lobos como que era la cenicienta, ¿no? Y que iba ganando hasta que pues allá en Ciudad Juárez se logra la victoria. Recuerdo que cuando se sale del estadio, ese me parece que es el estadio de Juárez, el que estaban poniendo ahí en la pantalla, en el San Benito, ¿no? Sí, que afortunadamente tiene una pista de tartán alrededor, porque créeme que la gente pesa, iban todos con fosforescentes, verdes fosforescentes, con una cruz roja que trae así cruzada, y sí se sentía, digo, cuando bajamos, porque además lo peor, para bajar a la cancha o para subir al palco, o sea, mejor dicho, de la cancha al palco y del palco a la cancha, hay que cruzar la tribuna, o sea, no bajas por atrás. Yo recuerdo que cuando íbamos bajando llegaron unas personas de seguridad y nos dijeron, bueno, porque al medio tiempo llegaron y le dijeron al rector, oiga, rector, en caso de que gane el equipo, va usted a tener que bajar, porque es la entrega del trofeo. El rector muy ecuánime les dijo, señores, estamos al medio tiempo, si llega a suceder,
listos, pero no adelantemos vísperas de nada. En ese momento iba ganando Lobos 1-0 y traíamos la ventaja de que había sido 2-0, ¿no? Aquí en casa, ¿no? O sea, sí se veía que Lobos iba a ganar, pero faltaban 2-1 a Juárez, perdón. Traíamos 1 de ventaja. Y bueno, pues ahí recuerdo que al final, bueno, pues se da la explosión, yo me acuerdo que acabé abajo de unas sillas en el abrazo de todos, porque había jugadores los que no habían considerado para la banca, o sea, y estábamos todos muy reducidos, hacía un calor. Creo que estábamos a, no me hagas caso, 33, 34 grados de temperatura en una pecera. Después, o sea, la camisa pegada del sudor. Y cuando bajamos, pues en hilera, ¿no? Con la gente de seguridad, pero la gente no se conformaba. Nos aventaron cervezas. Bueno, quiero pensar que fue cerveza. lo que nos aventaron, pero yo recuerdo que nos dicen, agachen la cabeza, ¿no? Porque vamos bajando ahí en las escaleras. Yo me acuerdo que todavía vamos así agachados y siento como un zape. Hubo un tipo que todavía brincó ahí sobre los sesos y a mí me llegó a dar en la cabeza, y eran 4 o 5 tipos que ahora sí que nos estaban mentando la madre ahí cuando íbamos bajando. Ya nada más me acuerdo que de salida solté también un puñetazo, un gancho al hígado, que ya no sé ni a quién le di, pero ahí nos ¿sabes qué? De verdad, peligrosísimo, claro. Peligrosísimo. Ya cuando llegamos a la cancha ya hasta respiramos, porque en serio, pasar en medio de esa muchedumbre enardecida, tomados, con el calor, toman cerveza que no te imaginas, y frustrados por la derrota, híjole. Una locura, Una locura. Gracias. ¿Es atinado quedarse en la franquicia o hubiera sido mejor venderla? No, bueno, yo creo que hay que quedársela. Es un equipo que lleva 15 años luchando por subir. Ahora se da este ascenso con todos los convenientes y con todas las situaciones que se pasaron, y bueno, pues yo creo que el compromiso que tiene el rector Esparza pues es antes que otra cosa con la comunidad universitaria, ¿no? Entonces es respetar al equipo de los Lobos, respetar su estadio y ver la manera de como es un equipo nuevo en primera división, ahora se va a tener la posibilidad de, no es un equipo emproblemado, como puede ser el Puebla, porque hay que decirlo con todas sus letras, que lo que se puedan conseguir de patrocinios, pues se inviertan en el equipo para reforzarlo, porque hay que reforzarlo. Se van a quedar alrededor de 19, 20 de los jugadores que estuvieron, y se va a intentar traer entre 10 y 11 jugadores que tienen que venir a reforzar, porque la primera división es otra cosa, ¿no? Oye, que de las cosas que van quedando claras al paso de los años es que los equipos que mantienen la base con la que ascienden les va mucho mejor a los que buscan puro jugador de primera y renuevan la historia. Aquí se va a tratar de buscar algunas posiciones, obviamente. La prioridad, por lo que ha dicho Rafael Puente, es que van a ser los titulares los jugadores que terminaron ascendiendo, y que los que lleguen tienen que venir deportivamente a buscar un lugar, y ahí se irá reforzando el equipo en las posiciones que se requieren. Obviamente los que van a salir, los 10 o 12 que salen, en su gran mayoría fueron los que tuvieron poca actividad, ¿no? Los que casi no jugaron. Yo te puedo hablar que de esos 18 o 19 que se van a quedar, fueron los 18 o 19 que jugaron. O sea, los que la gente conoce, los que estuvieron en la cancha, los que estuvieron en banca, los que tuvieron participación, ¿no? Entonces, pero sí es necesario reforzar el equipo para primera división, porque difícil, ¿no? Realmente, si no te refuerzas en posiciones claves, es muy difícil volver a repetir el asunto, sobre todo porque tienes la obligación de sumar al menos 40 puntos entre los dos torneos para tener una salvación automática. Recuerda que el cociente de los equipos que ascienden, cuando gana sube mucho, cuando pierde baja también muchísimo. Entonces, si no haces al menos 38, 39 puntos entre los dos torneos, te vas en automático, pase lo que pase con los demás equipos. Así es, entonces ahí hay que meterle en serio, ¿no? Sí, hay que meterle. Bueno, tenemos ahí a Luza y a Rafa Puente que conocen muy bien de este tema y que seguramente harán un trabajo espectacular para que este equipo, en primera instancia, el objetivo es salvarlo del descenso, por supuesto. Y después, bueno, si este equipo, yo creo que logre permanecer en la primera división, si se logra, yo creo que tendremos Lobos de la UAP en primera división para un buen rato. Oye, adelante, Isra. Oye, hay una pregunta que le hicieron en varios medios. ¿Qué crees que pase con la afición, con el ascenso de Lobos aquí en Puebla? ¿Crees que una nueva lobomanía, que van a dejar muchos al Puebla y se van a convertir en Lobos? ¿Qué crees que pase? Mira, la afición poblana está muy dolida. Esa es la verdad de las cosas. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Yo amo al Puebla, he sido aficionado al Puebla toda mi vida. Ya muchos sinsabores que el aficionado
pues tiene, ¿no? Con el equipo. Han sido muchos años, yo he dicho y lo he comentado, se han perdido algunas generaciones de aficionados, porque los niños generalmente quieren ganar, ¿no? Entonces, como ven que cuando un equipo es perdedor, pues los niños no les van, ¿no? Entonces ahí se pierden, por eso tanto Chiva, tanto de Cruz Azul, de Pumas, bueno, Cruz Azul anda muy mal, pero bueno, ahí tiene su afición, ¿no? Los mismos Pumas, ahora Tigres, ¿no? Que ha crecido mucho, también creo que la invasión Tigre se da en muchos lugares, y bueno, pues yo creo que sí trae nuevos aires estos Lobos de la UAP. Yo no veo a Lobos de la UAP y al Puebla como rivales acérrimos, yo no los veo como un Tigres y un Monterrey, no los veo como un Atlas y unas Chivas, ¿no? Yo creo que hay que proteger al fútbol poblano, porque estamos en desventaja, es cierto, y yo creo que el aficionado del Puebla puede ser también un aficionado de Lobos, porque vamos a tener televisión cada fin de semana en Puebla, una semana en el Cuauhtémoc, una semana en Ciudad Universitaria, y se está pensando, eso todavía está sobre la mesa, que quizás ante la demanda de boletaje y de asistencia que se puede dar cuando venga un América, cuando venga unas Chivas, un Pumas, un Cruz Azul, algunos partidos se pudieran llevar al Estadio Cuauhtémoc para brindar una mejor atención, que haya mayor asistencia y que pues nadie se quede afuera, como pasó en la final, ¿no? Porque en la final hubo 20,500 boletos y había 150,000 que querían ir, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Los precios, pues obviamente la liga, la primera división, te obliga a tener un mínimo y un máximo en boletaje, entonces bueno. ¿Y cuál es el mínimo, Pepe? Pues mira, ¿sobre qué anda? Yo calculo que puede andar alrededor de el boleto más barato entre los 100 y los 150 pesos aproximadamente, y el más caro pudiera andar entre los 250 pesos más o menos, ¿no? Y obviamente platicando en algún momento con el rector, en mente que a la comunidad universitaria se le pondría una taquilla especial y en donde tendrían un muy buen descuento. Claro. Pero con credencial de estudiante, obviamente, ¿no? Pues me parece lógico, porque además no puedes ya ponerlos en 20 pesos, la liga no te lo permite, aunque quieras. Sí, no hay manera, y además es parte de la identidad de la universidad, ¿no? Darle esta ventaja, este plus a los estudiantes que puedan ir y acompañar a los Lobos. Además, 250 pesos, Isra, te los gastas en 3 minutos. A veces dicen, hasta más, ¿no? Hasta más. Por canción, dice. No, pero bueno, lógicamente tiene que ser un precio también que la gente universitaria. Sí, claro, un buen descuento, ¿no? Un buen descuento, ¿no? Y eso será también importante. Se está intentando profesionalizar a Lobos en todos los aspectos, porque va a haber una empresa que se está encargando de manejar los temas de la televisión, y una empresa que se estará encargando también del tema de la publicidad, tanto en el uniforme como la publicidad estática y todo, porque todo va a ir directo a lo que es Lobos UAP AC, a lo que es el club Lobos UAP. O sea, la universidad está ajena totalmente a este tema, y bueno, pues ya es responsabilidad ahí del patronato de generar las condiciones para que los patrocinadores entren a través de estas empresas, y de ahí se puedan pues pagar sueldos y pagar todos los gastos que implica ya un equipo de primera división, que ya no es un juego de niños. Claro. Pepe Arán está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire a través de Radio Buap y en estamosalaire.com. Samuel Sánchez dice que ¿cuál es tu función como vocal en el patronato? Esa, soy vocal, lo que estamos platicando. La responsabilidad deportiva recae en Luz Esparza, recae en Rafa Puente. Ellos hacen un equipo junto con el cuerpo técnico, y el patronato lo que hace es generar las condiciones para jalar patrocinios al equipo, y que el equipo pueda llegar a buen puerto en cuanto a la generación de ingresos. Realmente en la operación deportiva no nos bueno, sí vamos a los partidos, por supuesto, estamos pendientes, pero nosotros no opinamos, ni ponemos alineaciones, ni ponemos jugadores, ni mucho. Somos muy respetuosos en ese aspecto. Te comento que ya el patronato, por instrucciones del rector Alfonso Esparza, ya se incrementó. No sé si sabías. No. Estaba, bueno, pues está Rafael Cañedo como presidente, Eduardo El Lobo Enaine como secretario general, y yo como vocal. Y en próximos días se estará anunciando ya la incorporación de Pepe Chedraui, también como vocal, y de Lauca Villar, también, que son empresas que tienen muy buenos nexos en México, en la Ciudad de México, con empresas importantes, y están ayudando en la generación de patrocinios para el equipo. Y aquí es un tema de... Mira, lo que hizo que Lobos ganara fue que todos los que estuvieron, desde el cuerpo técnico, jugadores, el rector, Luza, las chicas que trabajan en el
equipo, como son Normita Pimentel, como es Tere Ríos, Azucena, Severo, todos ellos, todos pusieron el interés del equipo por encima de los intereses personales. Ahí no era un tema de que nadie de que yo soy el mero mero o tú eres la mera mera, no, todos pusieron un granito de arena, unos más, otros menos, por supuesto, pero todo fue para llegar al fin, al objetivo trazado, que era que Lobos lograra el ascenso, y esa unión donde bajaba desde rectoría hasta el utilero y el masaje del equipo, pasando por toda la organización, le dieron a Lobos el triunfo. Saludos, dice José María San Martín. Saludos, Chema, gracias por estar en contacto. Que regale un disco chido Pepe Anán, dice Roland Rosas, que también está en contacto con nosotros. Saludos, mi Pepe, y a la mesa, dice Willy Herrera. Me siento muy serio en este programa. Saludos, niños, dice Elo, también en contacto con nosotros. Ya estamos por terminar este programa, Pepe. Mándale saludos a Pepe, soy el Macarena, y mi cuate Giovanni, te escuchamos siempre. Gracias, brother, un gusto. Pepe, si la calabaceas, que los Lobos te lo demanden, dice aquí. Pues sí, digo, finalmente estamos haciendo un gran esfuerzo todos, nuevamente, porque Lobos tenga las mejores condiciones para poder competir. Yo te diría que hoy toda la organización está ocupada en lo que se tiene que hacer, en lograr lo mejor para que este equipo se pueda reforzar bien, que pueda tener un buen desempeño holístico y deportivo, y con el orden que caracteriza al rector Alfonso Esparza, ¿no? Que es esa seriedad en todos los ámbitos, ¿no? Donde se han incluido, te digo, estas empresas que son profesionales en lo que hacen. O sea, no queremos convertir esto en el club de cuervos. ¿Sí? O sea, queremos que se encargue gente profesional, que tiene experiencia y que puede llevar a buen puerto a este equipo universitario, ¿no? O sea, se está trabajando ya incluso en negociaciones con una empresa de boletaje, de prestigio, para que no sea el boleto como se venían dando, ¿no? Sino ya una cosa que tú puedas ir a un establecimiento a comprar tu boleto, o que lo puedas comprar por internet. Todo ese servicio integral en el que se va a intentar también que dentro de esta empresa también se pongan algunas sucursales de venta o puntos de venta, que así le llaman ellos, en las farmacias Fleming, que son quizás en las 4 o 5 más importantes que tiene la Universidad Autónoma de Puebla, y que la gente y el estudiante puedan ahí su boleto, independientemente de las taquillas del estadio, donde también se van a acondicionar, y va a haber una taquilla especial para el estudiante, para que pueda tener su descuento como debe de ser. Hemos tenido la fortuna de vivir la historia del equipo universitario, Fíjate del deporte. Qué rápido recorrimos esto que ha llevado muchos años, ¿no? Desde la fundación del propio equipo hasta lograr el ascenso al máximo circuito. Para nosotros ha sido muy grato el acompañar este momento que es histórico, ¿no? Es que les digan, jugó Pelé en el Azteca y yo estuve ahí, ¿qué ¿no? tal? Maradona jugó una final, yo lo vi. Bueno, pues nosotros vimos el ascenso de los Lobos. Así nos vamos, Vero. Adiós, tengan muy bonita tarde. Isra. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en este recorrido. Los esperamos, como siempre, con ese ánimo que nos caracteriza, y recordar también que aquí estamos para hacer juntos este programa que es Al Aire. Gracias a todo el equipo, a Daniel Aguilar, a Manuel Vázquez, Lalo Zambrano, Isra Valero, Vero Altamirano y su servidor Manuel Frausto. Los esperamos nuevamente en un episodio más de Al Aire. Gracias a todos, adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao.